datos que nos proporciona, como digamos la clase pasada, pero en principio, fíjense, vamos a ver lo que, para qué, digamos, se realiza exactamente este ensayo. En principio, fíjense, el ensayo de torsión, bueno, como ustedes algo ya deben haber visto en la parte de estabilidad. ¿Han visto algo de la parte de torsión en estabilidad o nada? ¿En estabilidad 1 han visto algo? ¿O en estabilidad 2? ¿Ya tienen, han visto algo o nada todavía? ¿O no se acuerdan? Como un poco, ¿no? ¿Todo bien? No, decía si lo han visto algo ya en estabilidad de esto, de la parte de torsión. Estabilidad 1, profe, pero hace bastante ya, no recuerdo. Y algo breve, nada más. Ajá. Bueno, perfecto. Fíjense, la importancia que tiene el ensayo de torsión es básicamente analizar el comportamiento de los materiales en cuanto justamente a la solicitación de torsión. Torsión, fíjense, hacemos como ustedes lo ven acá en el gráfico, si nosotros, por ejemplo, tenemos, como en este caso, una barra cilíndrica que está empotrada, o sea, que no tiene ningún grado de libertad, directamente nosotros le aplicamos en uno de los subextremos, en el otro extremo le aplicamos lo que es una cupla, una cupla, digamos, de torsión, o sea, dos pares de fuerza igual en sentido contrario, generando justamente lo que es efecto, digamos, la solicitación de ese tipo. Como consecuencia de eso, si nosotros tenemos acá, fíjense lo que esta generatriz, que está marcada acá, esta generatriz AB, como consecuencia, digamos, de ese esfuerzo de torsión, ¿qué ocurre? Se va a originar, digamos, lo que es una rotación angular, digamos, que es lo que en el extremo. Lógicamente, a medida que nos venimos alejando de la zona empotrada, justamente el desplazamiento angular, lógicamente, va a ser mayor, a medida que nos va aumentando justamente lo que es la longitud. Este ángulo justamente que nosotros tenemos acá, este ángulo que aparece acá, ya lo vamos a ver enseguida, un poco en un gráfico más grande, lo que se llama el ángulo de torsión, y vamos a ver justamente cómo se hace, para qué sirve, creo que determinamos. Sobre todo, justamente, podemos determinar justamente, igual que en el ensayo de tracción, cuáles son los valores límite en cuanto acá también tenemos que el material tiene un comportamiento elástico hasta dentro de cierto valor, igual como y después entramos la zona de influencia en la parte plástica. Si bien en este caso las deformaciones plásticas generalmente son mayores que en el caso justamente que en la solicitación de tracción. Generalmente, por ejemplo, tenemos muchos elementos de máquina, en la parte mecánica tenemos lo que son cigüeñales, árboles de leva, elementos que están soportando justamente esfuerzos, digamos, de torsión, que en el momento, digamos, que estamos aplicando, sobre todo que las partes, digamos, que son árboles también, árboles motores, que están aplicando, justamente tenemos un árbol que el cual tiene montado, por ejemplo, un engranaje, puede estar soportando como consecuencia de refuerzo en la parte de transmisión, soportando justamente la solicitación de torsión. Y acá fíjense, vamos a ver cómo se hace, bueno, qué es lo que determinamos, sobre todo justamente el ensayo que se hace, sobre todo fíjense en materiales frágiles, más que nada en materiales frágiles, también justamente se hace, por ejemplo, para ver la resistencia en uniones soldadas, algunos otros tipos de uniones, en elementos, digamos, soldados bien adheridos para adhesivos, que se sirve justamente para determinar algunos parámetros particulares que nosotros queremos llegar a determinar. En el caso de la parte de los materiales metálicos, por ejemplo, vamos a ver lo que es un ensayo, así como hemos visto un ensayo de extracción de un acero dulce, también vamos a ver justamente lo que es, para el caso, por ejemplo, de lo que es la torsión para un acero dulce, y también, digamos, cómo se manifiesta en el caso de la fundición. Y en principio, fíjense, ¿para qué nos sirve este ensayo? En principio, lógicamente, para saber, digamos, acá, en el caso acuérdense, en el caso de tanto lo que es la tracción como lo que es la flexión, tenemos, digamos, cargas normales, o sea, bajo el efecto, digamos, que aparecen a causa de la solicitación, aparecen tensiones normales, y que son esas tensiones que actúan en forma perpendicular a la sección. Y en el caso, digamos, lo que es tracción, compresión y flexión, tenemos tipos de presencia de tipo de tensiones, pero en el caso por ejemplo, lo que es torsión, como también igual en el caso de corte, aparecen, digamos, lo que son las tensiones tangenciales, que son las tensiones que aparecen justamente en el plano que estamos considerando, aparecen coincidiendo justamente sobre la aplicación sobre el plano, digamos, resistente a la sección resistente. Y también sirve justamente para conocer, lógicamente, los esfuerzos, como decía acá, la propiedad mecánica en cuanto a la resistencia del material soportando el esfuerzo de torsión, reconocer también lo que es la zona elástica, la zona plástica, igual que en el caso de los metales,
Y construir también interpretado que el diagrama, exactamente igual que en el de tracción, vamos a ver que hay un diagrama de lo que sería, lo que es momento, lo que es ángulo de torsión, que nos permite justamente establecer lo que son los, interpretar lo que son los esfuerzos de corte, también ver lo que es la deformación angular en la parte de acá, también nos permite determinar lo que es el módulo de rigidez, el límite elástico, comparar lo que es el módulo de rigidez y lo que es el módulo de rigidez, es justamente lo que nosotros determinamos el valor, así como nosotros tenemos el módulo de Young, el módulo E, el módulo E es igual, en el caso del acero, de 2.100.000, del módulo E, justamente que es el módulo, digamos, para el caso, digamos, que nos da el grado, digamos, lo que es la tenacidad del material en cuanto a la defensa, lo que es la deformación, a cargas normales. En el caso tenemos justamente el módulo de rigidez que nos da justamente la capacidad del material, digamos, de resistir lo que son deformaciones cuando justamente actúan, digamos, esas tensiones de tipo tangencial. Acá vamos a determinar, igual como determinamos el módulo E, acá en la zona elástica vamos a determinar el valor de ese módulo G, que entre ambos, digamos, en el caso de material están relacionados entre uno y otro a través de una ecuación, que también es una expresión que ya la vamos a ver. También justamente me digo que la resistencia a la afluencia, el esfuerzo de influencia a los materiales. También nos sirve las posibles diferencias que presentan justamente lo que es la ductilidad, facilidad, también ver, digamos, lo que era los tipos de fractura que se presentan, cómo fallan justamente los materiales cuando están de acuerdo que el material sea dúctil o material frágil, bajo qué efecto, cómo, digamos, se manifiestan lo que son la superficie del corte. También, también justamente lo que decíamos acá, analizar, digamos, el aspecto que va a tener después del ensayo, la zona, digamos, de fractura, ¿no? Bien, en lo que es el ensayo, fíjense, lo que le decíamos, aplicamos justamente cuando tenemos la zona empotrada, aplicamos un par de fuerza en un extremo. Como consecuencia de esto, lógicamente, la generatriz se va a desplazar, va a generar, y acá se va a generar un ángulo, acá también un ángulo, este ángulo que aparece acá, este ángulo justamente en el extremo, lo que se llama el ángulo de torsión, pero en definitiva, en principio, justamente ese ángulo de torsión no es el que representa, digamos, lo que es en cuanto, digamos, lo que es las características, en cuanto a lo que es a lo que es la resistencia a la torsión, sino más bien, digamos, lo que es este ángulo que está acá, que es justamente lo que es el ángulo, digamos, de distorsión, distorsión unitaria, proporcional, y que justamente nos define el efecto, digamos, lo que es la torsión. En principio, lo que yo decía, se hace en materiales frágiles, también, por ejemplo, se hace en alambre, caso, por ejemplo, de hacer de alambre justamente que se utilizan para realizar resortes, también lo que son las cuerdas de piano, que son materiales de acero, digamos, que son con la lesión y tratados térmicamente. Y justamente son vamos a ver justamente cómo se hace, el caso de ensayo y el caso de alambre, ¿no? Bueno, en principio, fíjense, si nosotros tenemos lo que estamos mostrando recién, si tenemos acá, fíjense, tenemos lo que sería un extremo empotrado, le aplicamos acá, aparece justamente este ángulo que aparece, se llama ángulo de torsión, y este es el ángulo, digamos, de distorsión unitaria proporcional, justamente que me define, más que nada, digamos, cómo se va manifestando el efecto, digamos, lo que es el efecto de torsión en el material a medida que va aumentando la longitud. Acá en principio, si nosotros analizamos lo que es el comportamiento de lo que es este ángulo de torsión con respecto a este ángulo, ambos están relacionados porque están relacionados a través, digamos, lo que sería este arco. Y de acuerdo a esto, por ejemplo, para ángulos pequeños, nosotros tenemos justamente para variaciones angulares pequeñas, justamente fíjense, el arco, este segmento, digamos, que tenemos acá, aquí va a ser igual al ángulo, a este ángulo, al ángulo de torsión por el radio, y a su vez este mismo segmento va a ser igual aquí a lo que sería a este ángulo por la longitud de base o de referencia que nosotros estamos tomando. Vamos a ver que generalmente en el ensayo nosotros tomamos una longitud determinada, por ejemplo 100 milímetros, y a partir de ahí vamos a determinar justamente lo que son los valores, lo que es los valores de tensión y los valores de deformación, como también, digamos, todo lo que hace a la parte, digamos, del efecto de torsión sobre el material. O sea, esto le queda claro cómo es la relación esta, ¿no es cierto? O sea, estamos en base a lo que tenemos acá, lo que veían, digamos, lo que era cuando veían este movimiento rotacional en física 1, la parte de rotación, para ángulos pequeños, cuando el ángulo se mide en radianes, el arco es igual al radio, y está relacionado a través, digamos, el arco es igual al ángulo por el radio, y bueno, al ser igual este segmento, está relacionado, se relaciona lo que sería el ángulo de torsión
con el ángulo, digamos, de distorsión, digamos, lineal proporcional. Y acá, fíjese, también igual que en el caso, igual como ocurre justamente en lo que son en la zona elástica, ¿se acuerdan? Donde nosotros tenemos, en la zona elástica que ocurre, es así como se cumple lo que es la ley de Hooke, en donde las deformaciones son proporcionales a la tensión que ocasiona, y ambas están relacionadas, digamos, o sea, acuérdense, en sigma, en el caso de torsión, de tracción de la sigma, era igual a que a epsilon, que era la deformación específica unitaria, dividido en lo que era el E, que era el módulo de Young. En este caso, fíjense también, acá las deformaciones angulares van a estar son directamente proporcionales a la tensión tangencial, que lo denominamos con la delta tau, y dividido por lo que es el módulo G, que es el módulo de elasticidad transversal, o el módulo de rigidez, que nos permite establecer, digamos, la capacidad, digamos, la resistencia, la deformación que tiene el material cuando está soportando esfuerzo de tipo tangencial, ¿no? Acá, en el caso de lo que es la torsión, fíjense en el centro, prácticamente, los valores de tensión máxima los vamos a tener justamente en los extremos. En la zona del extremo va a ser mayor, digamos, lo que es el valor del esfuerzo, va a estar distribuido así de esta manera. Y en base a esto, fíjense en qué ocurre. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un poco más lo que el tema acá, fíjense, esto es exactamente lo mismo que teníamos ahí, un tramo, digamos, L, la longitud L, un elemento empotrado, acá le estamos aplicando un momento, y como consecuencia tenemos el desplazamiento que decíamos acá. ¿Y qué ocurre? Fíjense acá, en el momento, las tensiones, por ejemplo, que se van a ir generando en la zona elástica, directamente las tensiones van a ser proporcional, las deformaciones van a ser justamente en la zona elástica, van a ser proporcionales justamente a lo que son a las tensiones. Ya cuando entramos en la zona plástica, igual como ocurrió la tracción, ya directamente no son proporcionales, sino que ya las deformaciones prácticamente no son, digamos, no siguen la forma, digamos, proporcional, sino que ya varía, son mayores las deformaciones que justamente que las tensiones. Esto sería, por ejemplo, el diagrama, lo que son las tensiones y deformaciones en el régimen elástico y en el régimen plástico, y esto sería lo que en la parte, digamos, las tensiones máximas. Fíjense que las tensiones máximas en la zona elástica son proporcionales, o sea, varían, digamos, con respecto al centro. De esta manera, en el caso de la tensión real, en realidad, digamos, tiene esta forma, o sea, que no se distribuye en forma, digamos, proporcional al centro cuando ya entramos totalmente en la zona plástica, ¿no? Bueno, analizando lo que veíamos recién, fíjense acá, esto es lo que es cómo se presentan, digamos, lo que son el diagrama justamente de tensiones que vamos a tener. Acá fíjense que las tensiones tangenciales van a dar justamente en el plano, digamos, de la sección resistente, corrigiendo con el plano, y las tensiones principales van a estar justamente a 45 grados de las tensiones tangenciales. Vamos a ver justamente que para el caso de materiales frágiles, materiales dúctiles, el material se rompe como consecuencia, digamos, de las tensiones tangenciales. No así justamente los frágiles, que se rompen bajo el efecto de las tensiones, digamos, normales que se van a generar. O sea que en el caso de materiales frágiles, materiales dúctiles, vamos a ver que el material se corta prácticamente en la forma recta, mientras que en el caso de los materiales frágiles se rompe siguiendo lo que es la forma, digamos, el corte se rompe a 45 grados. Siguiendo con lo que es el análisis, fíjense analizando lo que son los valores, digamos, que teníamos acá, las relaciones entre lo que existen entre los ángulos. Este arco de proyección es igual al ángulo por el radio. Llegamos a establecer justamente lo que es la relación de lo que sería entre este efecto, lo que se llama, digamos, la distorsión específica unitaria, lo que es el ángulo de torsión, donde esto justamente a partir de lo que es la semejanza de toda la interrelación de estos dos triángulos y teniendo esto lo que es el ángulo de torsión, que justamente el ángulo que nosotros medimos cuando hacemos el ensayo, lo que se mide este ángulo, pero en realidad lo que hay que determinar es justamente lo que es la distorsión específica unitaria, que es justamente el valor de este ángulo alfa. Acá fíjense en este ángulo va a ser igual a lo que sería
al ángulo de torsión multiplicado por lo que sería el radio y dividido por lo que es la longitud. Eso sale justamente de la semejanza de este triángulo con este triángulo como consecuencia de tener la interrelación que tiene esto, digamos, como común ambos triángulos, ¿no? O sea que partiendo de acá, este ángulo justamente de torsión lo podemos medir con lo que se llama con el clinómetro, o sea, el clinómetro es un instrumento bien, que nos permite medir la deformación angular y en algunos casos, por ejemplo, hay máquinas que miden lo que son las RPM, directamente en el RPM transformado justamente a valores angulares, cuánto es la deformación angular que produce cada RPM, se puede calcular el valor, digamos, lo que es el ángulo de torsión. O sea que nosotros medimos, fíjense, nosotros, por ejemplo, si no tenemos una probeta, hay que hacer un ensayo, y acá en principio nosotros tenemos que determinar este valor, digamos, lo que es la distorsión específica unitaria, y el ángulo de torsión lo podemos medir con un clinómetro a medida que vamos aplicando un momento, y lo que es el radio se mantiene constante. En el caso que obviamente las probetas que usamos son probetas tipo cilíndrica o bien cilindro hueco. ¿Por qué? Porque en principio no presentan deformación cuando si utilizamos otro tipo de sección, por ejemplo, una digamos, sección cuadrada, algo se produce un efecto, digamos, de alargeo en la zona, digamos, lo cual, digamos, dificulta lo que es la determinación. Generalmente para determinar los valores en cuanto a las propiedades que tiene el material, generalmente se utilizan, o bien se utilizan, digamos, barras cilíndricas, o bien, digamos, lo que son cilindros huecos, ¿no? En muchos casos se utilizan más cilindros huecos para hacer la determinación de la característica mecánica del material en cuanto a su resistencia a lo que, digamos, a las tensiones tangenciales que van a originar con efecto de torsión, como también, digamos, lo que son los ángulos de deformación o la capacidad de deformación plástica, elástica y plástica que va a tener el material, ¿no? Bien, partiendo de ahí, fíjense acá, utilizando justamente la... Disculpe, en la figura anterior, ¿dónde estaría la sección resistente? ¿Cuál sería? No le logró captar bien. La sección resistente justamente es un círculo. Vos imagínate que vos fíjate que siempre la sección resistente es justamente donde vos estás aplicando el esfuerzo. O sea que, pero ese círculo, digo, sí, entendí esa parte, pero digo, ¿a qué distancia, qué radio vendría a ser el centro o en toda la sección de la pieza? No, a ver, vos justamente por eso, vos vas a medir, para hacer el ensayo, vos vas a medir este ángulo de torsión, pero este ángulo de torsión se da a esta longitud. Justamente lo que te va a definir el efecto de lo que es la torsión, justamente este ángulo, porque vos a medida que vos vas avanzando, lo que sería la deformación específica, la distorsión específica unitaria, porque está referido justamente a lo que sería a valores unitarios, no respecto a lo que es la longitud. Vos fíjate que si yo miro este ángulo de torsión acá cerca es cero. A medida que me voy alejando de la zona que tengo acá, el ángulo va aumentando. O sea, por eso justamente este ángulo de torsión que yo mido acá, justamente lo que yo tengo que determinar es este valor, que es lo que digamos, y referirlo a lo que son valores de distorsión unitaria, ¿no? Sería así como vos tenés deformación específica, donde vos decís, bueno, el caso de epsilon, delta DL es DL0, donde vos decís, perfecto, es cuánto ha sido la variación referido justamente a la longitud inicial, que vos lo sacas en por ciento, o sea, cuánto es el por ciento de la deformación que tiene el material, no está referido a la longitud, ¿eh? En este caso igual, no está referido, digamos, lo que es una longitud, sino más bien a un valor unitario, digamos, que me va a definir justamente cuánto se deforma de forma unitaria por efecto de lo que es la torsión, el material, o sea, cuánto es el valor de la distorsión específica que se va a originar, igual como la que debería ser, digamos, lo que sería, que tiene justamente por efecto, digamos, de la torsión del material, ¿no? No sé si te queda claro. La sección resistente siempre, digamos, es la parte circular. O sea, si vos tienes, si fuera una barra cuadrada, la sección va a ser una sección cuadrada. Generalmente, si vos usas una hexagonal, va a ser el hexágono directamente. O sea, siempre la zona resistente, por tanto, ¿está? ¿Estamos? O sea, voy a tener infinitas secciones resistentes desde el punto cero, donde inicia, digamos, con el ángulo cero, hasta que llego al máximo. No. A medida que lo vaya analizando a lo largo de la barra, ¿o no? No. Pasa que vos, digamos, a ver, vos tenés que decir, bueno, vos fíjate que vos estás determinando, vos fíjate que el ángulo que vos estás determinando depende, en principio, del ángulo de torsión que vos estás midiendo, pero este ángulo de torsión vos lo estás midiendo a esta longitud. Y no es lo mismo que yo mida el ángulo de torsión, que lo mida acá, que lo vaya midiendo, que lo mida más lejos, digamos. O sea, ¿por qué? Porque el ángulo puede ser mayor. Entonces, justamente lo que te define, o sea, el ángulo de torsión no te define el valor, digamos, de lo que es la torsión, sino que yo
determino a partir, digamos, de este ángulo de torsión como si fuera un ángulo auxiliar que yo utilizo para determinar justamente este valor. Porque este valor justamente lo que me está dando, justamente lo que sería cuánto es el ángulo, cuánto es la deformación que voy teniendo yo, digamos, unitaria específica, o sea, digamos, a medida que yo me voy alejando. Si vos te fijas, si yo tomo un pequeño delta de L acá, prácticamente el ángulo siempre es igual, y la deformación entre lo que sería una sección y la otra van a ser exactamente la misma. ¿Ah? O sea, después se llama deformación unitaria específica, que justamente se refiere a un elemento, digamos, infinitesimal. Porque acuérdate vos que lo que es la torsión lo que vos estás haciendo justamente es medir cómo se va a manifestar el efecto de torsión. Porque si vos tienes dos elementos, dos superficies, una considerada a continuación de la otra, justamente hay un efecto de rotación entre una y la otra. Entre una y otra, cada una tiende a rotar como consecuencia, digamos, de lo que es el efecto, digamos, lo que son de ese momento que vos estás generando, de ese esfuerzo, internamente aparecen justamente esas tensiones que tienden justamente a contrarrestar el efecto, digamos, del esfuerzo que le está generando ese momento, tratando de hacer rotar lo que sería una superficie con respecto a la otra. Esa deformación unitaria en cada una de las secciones siempre va a ser igual en función del momento. Por eso justamente vos en cada sección, una contigua a la otra, siempre este ángulo va a ser el mismo. No así este, por ejemplo, porque este va a depender, si yo pongo una barra más larga, va a ser mayor justamente este ángulo, el que voy a medir, digamos, porque este va a depender de la longitud a la que yo esté midiendo el ángulo. Por eso vos fíjate que el valor de este ángulo, o sea, de la distorsión unitaria específica, está referido justamente a la longitud. ¿Sí? Entonces vos, ya acá, fíjate, yo midiendo el ángulo, este ángulo depende justamente, o sea, va a ser mayor cuando mayor sea la longitud y lógicamente con el valor de R siempre va a estar en función del ángulo que vos estés midiendo. O sea, lo que te va a dar justamente lo que digamos la distorsión que vos tienes por la torsión va a ser este valor, digamos, lo que este ángulo, el que te va a determinar justamente cuáles las características que se van manifestando el efecto, o sea, cuáles son los efectos que se van generando, o sea, cómo se va distorsionando el material como consecuencia del esfuerzo que vos le estás aplicando. No sé si te queda claro. ¿Ah? Sí, profe. Sí. ¿Ah? Bueno, acá fíjese en el principio, para ver lo que es la parte de la resistencia, lo que es la torsión, aquí se utiliza algo que ustedes deben haber visto, que es la ecuación de Navier. La ecuación de Navier, que ustedes ven en la parte de estabilidad, se establece justamente parte de la base, justamente que lo que son todas solicitaciones, o sea, digamos, en este caso el momento, igual como en el caso de la fricción, también igual la torsión, justamente lo que es todos los momentos máximos que existen justamente en el material como consecuencia de la aplicación de esa fuerza externa, de esa cupla que uno está aplicando, justamente igual a lo que sería el momento que genera, digamos, internamente en el material, contrarrestando, digamos, lo que es la solicitación a la que está soportando el material. O sea que en principio el momento torsor va a ser igual al momento interno resistente, o sea que son justamente todos los esfuerzos internos que aparecen, digamos, en los momentos que aparecen tratando, lógicamente, de mantener el material, digamos, sin que tratando de que no se deforme, que no se rompe, contrarrestando justamente el momento externo, que es el momento de torsión que yo le estoy aplicando al material. Partiendo de acá, fíjese, partiendo de esto, igual ocurre lo que es en la parte de lo que es flexión simple, también se parte de lo que es de lo que se llama la ecuación de lo que es la ecuación de Navier, siempre considerando justamente los valores máximos. Ustedes fíjense que las tensiones máximas de torsión van a ocurrir justamente en lo que es el extremo de la pieza, o sea, digamos, en la parte de mala superficie, y van reduciendo hacia la parte interna. Acá fíjense en lo que es de acá lo que tenemos la tensión resistente, siempre va a ser igual a lo que es el momento torsor que estamos aplicando, multiplicado por lo que es el radio dividido lo que es el momento de inercia polar. Fíjense, esto por ejemplo que acá es lo que es el momento torsor que lo estamos aplicando, el radio exterior, digamos, que tiene justamente en este caso la barra, el momento de inercia polar, porque está referido al centro de la pieza, porque toda la masa está distribuida con respecto a lo que es al eje de simetría, y es de lo que es WP se llama momento resistente. ¿Qué es lo que el momento que es siempre? Y justamente, ¿para qué nos sirven todos los ensayos? Es justamente para determinar justamente todo esto, los valores máximos que puede soportar el material, digamos, diferente a los distintos tipos de solicitaciones
Y a partir justamente de esos valores que nosotros llegamos a determinar, y que nosotros hacemos el dimensionado de la pieza, justamente para que la pieza pueda estar trabajando, ya sea a tracción, a fricción, a corte, a compresión, a lo que esté, tener justamente los parámetros definidos en cuanto a lo que son la resistencia al material, digamos, ya sea que el material va a trabajar en la zona plástica o zona elástica, definir los valores de cuántos son los valores de tensión que puede soportar el material sin que, por ejemplo, sin que el material se termine llegando a romper. ¿Ya? O sea, que pueda soportar esa carga sin que se rompa. Siempre, fíjense siempre lo que son las tensiones. Tensión, acuérdense, digamos, la tensión, los esfuerzos internos que se generan, siempre están dados, fíjense, siempre están dados por lo que causa, qué es lo que origina justamente que se originen estas tensiones internas. Es la solicitación que le estamos aplicando al material. O sea, va a ser el momento torsor dividido en qué, en lo que sería el módulo resistente, o sea, digamos que esto sería propio del material, que justamente es lo que el material, digamos, de acuerdo a la distribución de masa y a la forma que está distribuido, a la sección del material, me define justamente cuál es qué elemento está resistiendo justamente ese momento, y justamente eso nos va a dar el valor de las tensiones que se van a generar como consecuencia de la aplicación de esta solicitación. Ustedes fíjense en que en el caso, por ejemplo, de tracción, en lo que hablamos de tensiones normales aquí iguales, recuerden, sigma era igual a fuerza sobre área, que es lo que originaba justamente la tensión, era fuerza dividido en la superficie, donde la fuerza era la fuerza que nosotros le aplicábamos de forma axial, y qué es lo que resistía era la sección de la pieza. Si era una circular, era la sección de la pi por diámetro al cuadrado sobre 4, era el área resistente. En este caso, al aplicar torsión, tenemos justamente qué es lo que son las tensiones tangenciales, por el efecto van a estar dadas por qué es lo que está originando. Ustedes fíjense en que si no le aplicáramos momento, la tensión en el material sería cero. ¿Por qué? Porque lógicamente el material no estamos aplicando nada que tienda a generar, digamos, que se manifiesten internamente esas tensiones internas. Estas tensiones internas van a ser mayor, cuando mayor sea justamente, fíjense, sea mayor el momento, mayor va a ser justamente la tensión. El momento de inercia depende justamente de la sección que tengamos justamente en el material. Por ejemplo, fíjense en el caso de si la sección, por ejemplo, es cilíndrica, fíjense acá cuánto vale el módulo resistente. El momento de inercia polar va a ser igual a pi por diámetro al cubo sobre 16, que es lo que está puesto acá, ¿ves? O sea que eso está, en el caso, por ejemplo, que fuera un tubo, algo tubular, va a estar dado por la diferencia de diámetro elevado a la cuarta por 16. O sea que esto, por ejemplo, cuando hablamos de tubo, que justamente esto, lo que es momento de inercia, son valores que, a ver, ustedes de acuerdo al tipo de sección lo van a encontrar tabulado, pero en principio, digamos, ¿se acuerdan lo que era momento de inercia o no? ¿Se acuerdan? Sí. Lo que era momento de inercia, ¿no? Cuando has visto física 1, la parte, la parte de dinámica rotacional, ¿ya? Sí, nos acordamos. Claro. Sí. Así, por ejemplo, cuando profesor, le hago una consulta yo. Sí. Yo me acuerdo cuando el profesor el año pasado explicaba este tema, que él nos hacía una pregunta y no, o sea, cuando explicó, no recuerdo bien, pero decía que por qué el cardán de un vehículo era hueco y no macizo. Bueno, ¿por qué se usaría uno hueco y no macizo, digamos? Y justamente vos, digamos, el hueco, porque vos fíjate que internamente, prácticamente, digamos, si estás soportando tensión, vos, digamos, la parte interna, no tenés, digamos, si vos analizas lo que vos tienes ahí, justamente, digamos, si vos no analizas lo que tienes acá, vos fíjate que la distribución de tensiones, el tau máximo se da en la parte externa, no así en la parte interna. En la parte interna tenés menor solicitación de esfuerzo y los mayores los de torsión están soportándose acá en la parte externa. Vos fíjate, por ejemplo, si vos ves un palier, por ejemplo, de un auto, en los palieres de auto que son macizos, por ejemplo, generalmente toda la zona externa se le hace tratamiento térmico. ¿Para qué? Para aumentarle la resistencia a lo que es justamente la parte de torsión. Pero la parte interna no se le hace, se la mantiene prácticamente el material
sin alterar, digamos, su estructura. ¿Por qué? Porque justamente se requiere que el material, como trabajan en esfuerzos combinados, justamente que la parte externa trabaja mejor a lo que es torsión y la parte interna justamente permite que el material tenga un comportamiento elástico mejor y pueda soportar mejor los efectos de flexión. Entonces, de esa manera, vos, por ejemplo, podés, en el caso, por ejemplo, de vos tener un cardan, el cardan hueco, vos vas a tener justamente que todos los esfuerzos van a estar distribuidos en la parte externa, porque la parte interna prácticamente no te ayuda en lo que son los esfuerzos de torsión. Prácticamente vos fíjate que son menores, lo que te está soportando el esfuerzo es justamente todo lo que vos tienes acá. O sea, lo que está haciendo es alivianando la pieza y distribuyendo justamente lo que es más la masa acá. También hay que ver, digamos, lo que son, vos fíjate que las tensiones que se generan, de acuerdo a la relación de diámetro, fíjate que de acuerdo a la relación de diámetro, cuántos son los valores de tensión. Vos fíjate que una pieza cilíndrica, para el mismo diámetro exterior, el valor de tensión para el mismo momento, el diámetro por ejemplo, da un valor, está elevado al cubo. O sea que esto está dependiendo del diámetro exterior al cubo, pero acá en esto está dependiendo del diámetro exterior elevado a la cuarta potencia. O sea, esto como está como denominador, para el mismo valor, la misma dimensión de diámetro, esto justamente es más chico que esto, lo cual justamente hace que lógicamente que tenga una mejor distribución, digamos, lo que es la solicitación del material, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que es la distribución de material y sobre todo con lo que es la parte de inercia. Aparte que también tiene que tener, más que el esfuerzo, digamos, que tiene que soportar por torsión, tiene que tener en cuenta de que ese material, el cardan está trabajando no solo bajo carga estática, no es lo mismo, podemos tener una pieza trabajando en carga estática que bajo efecto, digamos, de carga dinámica, ¿tá? Donde esa pieza está girando y puede tener, digamos, el efecto de masa, le puede originar un efecto de fatiga, todo eso que influye sobre lo que es el material, ¿no? Sobre qué es el comportamiento de lo que es la pieza. ¿Tá? Bueno, gracias, profesor. Y cuando en el momento de que nosotros tengamos que, por ejemplo, que queramos diseñar un motor, ¿verdad? ¿Sí? Y necesitamos elegir un eje. En función de qué, digamos, aparte del material, ¿cómo le daríamos las dimensiones? ¿Cómo sabemos si va a resistir, digamos, el torque de un motor o de lo que fuese, digamos, qué dimensiones le daríamos? Bueno, ahí justamente vamos a ver, digamos, por ejemplo, fíjate que todos estos ensayos que estamos viendo, tanto que hemos visto de tracción como que estamos viendo de lo que es torsión y el ensayo de corte como el de flexión, son ensayos de tipo cuasi estático. Esos ensayos cuasi estáticos, que significa que nosotros le vamos aplicando el momento, le vamos aplicando en forma, digamos, muy lenta, a una cierta velocidad, permitiendo que el material se vaya acomodando. Después, cuando lleguemos a ver, nosotros algunos de los ensayos que vemos, justamente el ensayo dinámico, que es justamente el ensayo de fatiga, donde generalmente ya, en el caso, por ejemplo, que vos dices, yo tengo que calcular, por ejemplo, un eje, un largo que está girando, ese eje está trabajando justamente en condiciones totalmente diferentes a la que estaría una pieza quieta. Estamos en donde vos tenés cargas cíclicas, cargas alternadas. Por ejemplo, vos imagínate, estás haciendo lo que es un cigüeñal, donde directamente, por efecto, digamos, lo que es la acción de que ese pistón sube y baja y va haciendo distintos esfuerzos, sobre ese cigüeñal va a haber, digamos, cargas cíclicas variadas, donde no va a tener una tensión así constante, sino que va a ir variando, que puede estar variando, se va a estar flexando, va a estar soportando esfuerzos diversos, en donde ya vamos a ver justamente que vos ya no puedes calcular una pieza de máquina. No es lo mismo, por ejemplo, calcular, digamos, dimensionar un tornillo, donde un tornillo, por ejemplo, puede estar soportando carga estática. Entonces, por decir, bueno, utilizo los valores de tensión, digamos, porque es un ensayo de tracción, listo, pues son de carga estática. No es lo mismo, digamos, si yo de pronto tengo un eje que está girando o algún elemento que de pronto puede estar trabajando. Imagínate un tornillo que está trabajando algún elemento que está fijado y que ese elemento está trabajando con carga variable, donde permanentemente la tensión está fluctuando y variando, las condiciones cambian totalmente. Entonces, directamente hay que usar lo que se llama tener en cuenta los valores que se determinan a partir del ensayo de fatiga,
que ya vamos a ver justamente cómo se hace, cómo se realiza ese ensayo, donde un poco lo que hacemos es tratar de simular de que el material está trabajando en condiciones similares a las que va a trabajar, digamos, cuando esté en uso, y lo que hace es determinar justamente cuál es el valor límite de fatiga con el cual, digamos, va a tener un estado en la tensión a la cual el material va a poder trabajar sin que se rompa. Va a poder trabajar un determinado número de ciclos, generalmente tiene que dar, por ejemplo, en el caso de un eje o cigüeñal, 10 a las 7 veces, 10 a las 7 números de revoluciones, sin que se rompa. Lo cual cambia las condiciones, digamos, si vos calculas esa pieza, por ejemplo, que está trabajando, por ejemplo, si vos querés calcular, por ejemplo, suponte vos, un eje que está trabajando a torsión y querés utilizar los valores que vos podés tener con este ensayo de torsión, el ensayo que estamos viendo es justamente para determinar los valores de carga, ensayos cuasi estáticos, ya materiales donde, por ejemplo, el esfuerzo de torsión va a estar aplicado de forma muy lenta, ya los esfuerzos van a ser lentos, o sea, las cargas son lentas, y que no es lo mismo, por ejemplo, como te digo, en el caso de que vos tenés, imagínate una máquina donde vos tenés un eje, tenés un sistema de transmisión, en la punta tenés un engranaje, por decirte algo, donde ese engranaje está permanentemente cambiando de sentido, con el esfuerzo variable, le está aplicando un momento variable cada vez, digamos, de que la máquina gira, puede moverse para un lado, para el otro, con esfuerzo variable, lo cual cambia totalmente, digamos, lo que es el criterio en cuanto a lo que es el dimensionado de ese eje, porque ya los valores que tiene que tomar son menores a que si las cargas son directamente de tipo prácticamente cuasi estática o estática. No sé si más o menos te quedó claro. Ya cuando veamos la parte de fatiga, vamos a ver justamente eso, cómo se determina los valores a partir de qué manera se hace el ensayo. Justamente se hacen para eso. Como también vamos a ver dentro de lo que son los ensayos, vamos a ver lo que es el ensayo de Cribb, donde el ensayo de Cribb justamente se llama fluencia lenta, que no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga volviendo al caso de un tornillo, y no es lo mismo que yo tenga un tornillo, por ejemplo, uniendo una cañería de agua, por ejemplo, que está unida por una brida, donde hay un par de tornillos que sujetan, hacen la unión de la cañería, y esa cañería está prácticamente a temperatura ambiente, y no es lo mismo que yo tengo, digamos, una tubería de vapor, donde puedo tener 200, 250 grados, y el tornillo va a estar permanentemente trabajando una temperatura. Ese mismo material va a estar trabajando a temperatura y encima, digamos, con carga, puede ser carga variable, porque obviamente, por ejemplo, si una tubería de vapor puede estar variando la temperatura, con lo cual hace que el material permanentemente se puede estar, cuando se para la caldera, la generación, el tornillo está frío, después pasa a estar caliente, que ya los valores de cálculo y de determinación de los valores de tensión no son los mismos, ¿eh? que ya digamos lo que se llama, aparece el efecto de Cribb, influencia lenta por efecto térmico, digamos, que vamos a ver justamente también cómo se hace ese ensayo para determinar los valores con los que nosotros tenemos que tener en cuenta para que el material directamente lo podamos calcular teniendo en cuenta ese efecto térmico sin que ese tornillo se corte, ¿eh? Que lógicamente las condiciones, el tiempo de vida útil para el mismo estado de tensión, uno que está a temperatura ambiente y otro que está a temperatura, es totalmente distinto. No es lo mismo tampoco, por ejemplo, decir, bueno, voy a diseñar una pieza, por ejemplo, un eje, un árbol que está trabajando, por ejemplo, dentro de lo que un reductor, por ejemplo, tener que desarrollar, digamos, alguno, digamos, que está un eje, por ejemplo, un árbol y una turbina de vapor, donde va a estar trabajando a alta temperatura, y incluso los materiales van a estar trabajando con exigencias mayores. Y bueno, ese efecto hay que tenerlo en cuenta justamente, que es la parte de Cribb, ¿no? Que se llama fluencia lenta. Que todo eso lo vamos a ver, digamos, si Dios quiere vémoslo, todo eso lo vamos a ver para que ustedes lo tengan en claro, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Así seguimos? Está bien, profesor. Estos ensayos no los podés aplicar ahora, ¿verdad? Hacerlo no. De todos modos vamos a ver alguna foto de la máquina, eso después ya vamos a ver si podemos poner algún video para que lo vean. Generalmente nosotros este ensayo en la universidad no tenemos la máquina, generalmente siempre todos los años, el año pasado tampoco lo pudimos hacer con el tema de la pandemia, pero siempre lo hacíamos en la Universidad Nacional, que ellos tienen justamente la máquina para hacer ensayos de torsión, ensayos de choque, pero vamos a tratar justamente con algunos
algunas fotos de algunas máquinas para que vean cómo se hace el ensayo y cómo se determina justamente los valores para determinar los parámetros que nos hacen falta, que son justamente los datos que nosotros necesitamos para hacer este cálculo. O sea, determinar los límites, el límite elástico, el límite de fluencia, lo que es el límite máximo, los alargamientos, la resiliencia, los módulos, todos esos valores nos hacen falta, digamos, para... ¿Por qué? Porque nosotros a partir de lo que es de los valores de resistencia que pueda soportar el material, afectándole un coeficiente de seguridad para sacar lo que es sigma de trabajo, el sigma admisible, con eso vamos a hacer el cálculo. Bien, bueno. ¿Y han visto algo de cálculo, por ejemplo, utilizando, por ejemplo, caso de ensayo de tracción? ¿Han visto algo cómo se hacen los cálculos para hacer dimensionado de una pieza, algo o no? ¿Han visto algo de eso en estabilidad o no? Que yo recuerde, no, profesor. Que yo recuerdo. ¿No has visto nada en estabilidad? Absolutamente nada de eso. Sí, profe, el dimensionado a algunos tipos de tensión, de tracción, de torsión, pero hace bastante básico, digamos. Claro, sí, voy a decir, bueno, aparte de lo que son las tensiones, del esfuerzo que tengo una barra, por ejemplo, teniendo en cuenta el sigma, digamos, la tensión máxima, aplico un coeficiente de seguridad, saco la sección, para sacar el diámetro, por ejemplo, de una pieza cilíndrica, algún tipo de pieza, me imagino que eso lo deben haber hecho, ¿o no? ¿No? Sí, profe. Sí. Bueno, acá igual, fíjense igual, si yo quiero saber, imagínense, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, supónganse que tengo un eje, con el cual, un árbol, más que nada, tengo un árbol al cual estoy aplicando el momento torsor, y yo sé que justamente, por ejemplo, supónganse que tengo un engranaje, donde ese engranaje tiene un determinado diámetro, y yo sé que como consecuencia de la fuerza que está transmitiendo en el diente, me puede sacar cuánto vale el momento que está aplicando, o a partir de lo que es la potencia de la máquina, puedo saber cuánto es el momento torsor que estoy aplicando, y de acuerdo a lo que era, en base a eso, por ejemplo, yo en base a lo que sería la tensión admisible del material que estoy usando, la tensión, digamos, cuando hablo de la tensión admisible, yo puedo sacar a partir, digamos, lo que es el módulo resistente. Fíjense que el módulo resistente, en el caso de una pieza cilíndrica, es pi por diámetro del cubo sobre 16. O sea que si yo, por ejemplo, tengo determinado cuánto el valor en base a la potencia, a lo que son el radio que puede tener, digamos, el radio de palanca que tiene el engranaje, que sería el radio del engranaje, o la fuerza que está haciendo el diente, saco el momento torsor. Y bueno, perfecto, en base a esto elijo un material, pues va a ser, qué sé yo, un acero, un 1045, un 4140, o algún otro material, un 8620, digamos, o con tratamiento térmico. Elijo justamente el valor de la tensión, y en función de la tensión admisible, que yo lo voy a determinar del material a partir del ensayo, voy a determinar este valor, el valor admisible, y en base a esto, fíjense, si la sección es circular, yo puedo saber directamente a partir, igual como en la parte de tracción, a partir de aquí puedo saber cuánto vale el diámetro. Yo despejo de acá cuánto vale el W, el módulo de potencia polar, y esto justamente, haciendo pasaje de término, puedo sacar directamente cuánto vale el diámetro y puedo sacar cuánto vale la sección que tiene que tener justamente en esa zona, justamente el material, para que me aguante, para que soporte ese momento torsor con lo que sería, que me va a generar esas tensiones, digamos, tangenciales admisibles, que yo la voy a determinar justamente a partir del ensayo cuáles son los valores de esas tensiones que va a poder soportar el material. No sé si le queda claro cómo o no. ¿Quedó con duda o no? Igual, fíjense, cuando veamos la parte de flexión, todo eso siempre vamos a llegar a esto, que las tensiones que se originan internamente, ¿a qué se deben? Básicamente a la solicitación que está teniendo el material, y dividido justamente la tensión siempre, digamos, lo que es el esfuerzo, dividido lo que es el área de la sección resistente. En este caso, fíjense, como decía, en el caso de tracción, tensión es fuerza sobre área, la fuerza que está generando, la fuerza, digamos, axial, dividido lo que sería la sección circular, es pi por diámetro del cubo, al cuadrado, perdón, y despejo yo el diámetro y puedo sacar directamente en base a la fuerza que estoy aplicando, y al sigma admisible saco cuál es el diámetro. Igual en este caso, fíjense en cuánto vale la tensión que se va a generar, que yo tengo que utilizar la tensión admisible, que va a depender del material, en función del momento torsor, o sea, la solicitación, puedo sacar a partir, digamos, lo que es el módulo resistente, puedo sacar, digamos, lo que es el diámetro, para saber qué diámetro le tengo que dar a ese eje de hacerlo para que me aguante ese momento torsor y que no supere lo que son las tensiones a las cuales yo he adoptado el cálculo. ¿Estamos?
Fíjense que los ensayos que estamos viendo, así como en el caso anterior, determinábamos, acuérdense lo que era el sigma de proporcionalidad, el sigma elástico, el sigma de French, el sigma máximo, todos esos datos que nos servían de base para decir, bueno, perfecto, yo sé que la pieza hay que trabajar en una zona elástica y no puedo superar el valor del sigma elástico. Tengo que trabajar por debajo y adoptamos lo que era un coeficiente de seguridad de 2, de 3, dependiendo, digamos, de lo que era el desconocimiento, digamos, o la incertidumbre que tengamos, adoptamos y trabajamos con la mitad de la zona media de lo que es la zona elástica para evitar que el material se termine deformando elásticamente, supere la parte elástica y entre lo que son las deformaciones plásticas. Acá en la parte de torsión ocurre exactamente lo mismo, en donde, lógicamente, en vez de ser una carga axial, lo que tenemos acá es una cupla que va a generar un momento, generando justamente esas tensiones de tipo tangencial. El ensayo, fíjense, igual como en el caso de los sistemas, este ensayo realmente nos da la máquina, igual que en el caso, por ejemplo, del ensayo de tracción. Acá, fíjense, si nosotros en el ensayo nosotros representamos lo que es la solicitación, que es el momento respecto a lo que es el ángulo de torsión, el diagrama va a ser igual que lo que sería representar lo que es la tensión, referido justamente a lo que es la distorsión angular específica. Entonces, exactamente, el diagrama es exactamente lo mismo, porque acuérdense, por ejemplo, en la parte de tracción, acá teníamos la fuerza versus lo que era alargamiento, o sea, cuánto se alargaba, y era lo mismo que poner tensión versus lo que era deformación específica, porque estaba referido, la tensión está referida al valor unitario, igual que en lo que es la distorsión específica lineal, que se refería al valor unitario. Entonces, ya en el ensayo, fíjense, acá lo que medimos, la máquina lo que permite medir, por ejemplo, medimos lo que es el momento torsor, o sea, cuánto es la fuerza, porque ¿qué pasa? En la máquina lo que vamos haciendo es variando la fuerza, o sea, lo que vamos variando el momento, y a medida que vamos variando el momento, vamos aumentando, digamos, la magnitud de la fuerza, el radio se mantiene constante, la pieza comienza a aumentar el ángulo, y fíjense, en la primera parte vamos aplicando, acá fíjense que el valor del momento, del ángulo de torsión está dividido a 360 grados. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, cuando nosotros vamos aplicando momento, el material, digamos, empieza a aumentar el ángulo de torsión y va aumentando el ángulo de torsión hasta, digamos, dentro de lo que es una zona elástica. Llegado a un determinado punto, fíjense, cuando ya el momento torsión supera, aparece este efecto, digamos, lo que es fluencia, y ya el material comienza a presentar lo que es una deformación plástica. En este caso, por ejemplo, son los materiales dúctiles, la distorsión, la deformación plástica, que realmente son bastante son mayores que en el caso, por ejemplo, de tracción. Y fíjense, ¿qué es lo que estamos marcando acá? El diagrama que aparece así, ¿qué es lo que ocurre? Esto es porque ya acá, fíjense, cuando llego acá, ya prácticamente, digamos, lo que era una sección, en la sección donde estamos midiendo el ángulo, ya giró una vuelta completa, o sea, dio 360 grados. O sea, giró, digamos, una parte estaba fija, la otra estamos midiendo ese ángulo de torsión, acá ya giró una vuelta. Esto, por ejemplo, ¿ves esto que aparece acá? ¿Por qué? Porque si nosotros lo continuáramos el diagrama, esto que está acá continuaría aquí, esta continuaría a continuación de esta, y esta continuaría a continuación de esta, así hasta que el diagrama sería enormemente de largo. ¿Por qué? Porque la pieza, fíjense, ha giró una vuelta, después le seguimos aumentando, vamos aumentando el momento torsor y sigue aumentando, se sigue deformando elásticamente, se sigue, da otra vuelta, o sea que ha dado una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, ha dado 5 vueltas, y recién, digamos, prácticamente casi en la mitad de la sexta, directamente recién se rompió. O sea que prácticamente, fíjense en todo lo que se ha deformado plásticamente ese material hasta que se terminó rompiendo. En este caso, fíjense, lo que nosotros determinamos justamente también es cuál es el valor dentro de la parte proporcional, en donde cumple justamente igual como pasaba para la ley de Hooke en la parte de lo que era de la tracción, acá igual, en la zona elástica también igual, las deformaciones son proporcionales a la tensión, y también, como en el caso anterior, el módulo de elasticidad, ese módulo de elasticidad G, el módulo de elasticidad transversal, justamente se saca a partir, digamos, de lo que es la tangente de lo que sería esta zona recta. La tangente, fíjense, la tangente de este ángulo aquí igual, justamente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente,
que va a ser, ¿y qué es lo que tenemos acá? En el cateto opuesto tenemos tensión, y qué es lo que tenemos en la parte, tenemos lo que es la deformación, la distorsión específica longitudinal. Entonces, acá tenemos proporcional. Entonces, fíjense que ahí, con esto podemos sacar en la parte recta, vamos a sacar el módulo que. Y si yo quiero trabajar, diseñar una pieza que justamente va a estar trabajando a torsión, y yo necesito que se rompa, igual que en la parte de extracción, no tengo que superar como máximo el valor límite elástico. ¿Por qué? Porque si yo aumento, digamos, lo que sería la solicitación, aumento el momento de torsión, directamente el material va a empezar a tener una deformación plástica. Entonces, adoptamos, decimos, perfecto, yo con esto determino lo que son justamente el valor de sigma, el valor, digamos, límite de la parte elástica, el valor límite de la parte de fluencia, los valores de fluencia, puedo determinar el valor de lo que es el valor de tensión de rotura, puedo determinar justamente cuál es el alargamiento, puedo determinar lo que es la resiliencia, que es la zona que tenemos acá, que es justamente esta zona, justamente la resiliencia, que es la energía que puede absorber el material, cuando, por ejemplo, nosotros le aplicamos una solicitación y después le quitamos y la puede restituir, ¿no? El material la devuelve esa energía, entonces vuelve al estado original sin presentar deformaciones como consecuencia de ese esfuerzo de torsión, ¿no? No sé si está el ingeniero Jiménez ya. No llegó todavía. Bueno, siguiendo con esto, acá, por ejemplo, igual como hacíamos en el caso de materiales frágiles, recuerden que esto justamente se hace más también en materiales frágiles, como en el caso de alambre, digamos, especiales. Fíjense, puede ocurrir que el diagrama directamente torsione de esto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el ángulo prácticamente, en el caso, por ejemplo, supónganse que tengo una barra de fundición o algún acero que tenga un tratamiento térmico elevado, que es justamente importante, donde el material prácticamente tiene una buena resistencia, pero no tiene una buena capacidad de deformación angular. Acá determinamos lo que es el valor del límite máximo, por ejemplo, a lo que la parte de la zona elástica, y igual acá, por ejemplo, lo que es el límite máximo, digamos, la parte lo que es de la parte cuando se rompe la rotura. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de los materiales? Acuérdense cuando decíamos cómo hacíamos para determinar lo que era el valor de lo que es el límite elástico, encima proporcionalidad, o sea, la tensión de proporcionalidad, lo que es la tensión límite elástica. En el caso de lo que era del diseño de tracción, utilizamos lo que se llama el sigma 02, ¿se acuerdan? Donde era un valor de tensión en donde cuando nosotros le aplicamos la solicitación, lo descargamos, lo dejaba en el caso de tracción, lo dejaba un valor, un 0,2% de deformación específica, donde el material se lo tomaba con valor límite. Acuérdense, cuando superamos el valor límite elástico, ya prácticamente el material, si lo descargamos en algún momento, vuelve, antes que llegue a la rotura, vuelve por una recta paralela a lo que tenemos acá. Entonces esto nos va a dejar una deformación permanente. En el caso de la tracción usamos un sigma 0,2, que era justamente un valor de sigma que estaba muy cerca al valor de la parte elástica, donde eso nos dejaba una deformación de un 0,2, se llama sigma 0,2, que es el valor de tensión en donde me va a quedar justamente esa deformación. Pero si nosotros el material lo dejamos, no lo cargamos nuevamente, el material se puede recuperar, se va a recuperar y va a volver nuevamente al origen. O sea, esa pequeña deformación permanente, el material se puede restituir. Y si no lo volvemos a solicitar. Entonces, en el caso de esto, lo que se hace también se determina, como acá estamos hablando, no de deformaciones lineales, sino angulares, se determina como valor límite elástico, para el caso así de estos casos, como de materia frágil y que no está bien definido el valor, no el valor, digamos, lo que se llama el valor del ángulo, el tau, digamos, 0,04 10 milésimas, el tau 00 acá, como hace el tau 0004, en donde justamente es el valor de la tensión que yo le estoy aplicando, en donde ya acá entramos en la zona plástica, pero lo tomamos como valor límite. ¿Por qué? Porque si nosotros en ese punto se llama este valor, porque si nosotros lo descargamos, ya cuando pasamos el límite, lo descargamos, nos va a dejar una deformación angular de un valor justamente de este valor de 0,410 milésimas de radianes por centímetro. O sea, esa es la deformación que nos va a quedar en la pieza. Y si nosotros igual, como en el caso de lo que es tracción, lo dejamos al material sin cargarlo,
se toma como valor límite elástico. ¿Por qué? Porque el material se puede volver a su punto de origen y quedar sin deformación permanente. ¿Mm? Acá, bueno, también lo que hablábamos, lo que era como el módulo de elasticidad transversal, como lo determinamos, y bueno, realmente en estos casos, en la parte de torsión no existe, como en el caso de tracción, que es lo que era restricción. ¿Se acuerdan? Esa zona donde el material se comienza a reducir su sección hasta que se termina cortando. En este caso no hay eso. Y ¿cómo se hace? Fíjense, ¿cómo determinamos el valor de ese G? Acá, fíjense, nosotros teníamos esto donde la tensión, o sea, la tensión es proporcional justamente, la deformación es justamente la proporcional a la tensión, dividido G, o sea que la tensión va a estar dado por la distorsión específica y unitaria multiplicado por el módulo de elasticidad transversal. Y acá también teníamos que era que la tensión, el trabajo era momento torsor por el radio dividido el momento de inercia polar. Relacionando estas dos expresiones, fíjense, llegamos a podemos determinar cuánto vale el valor de G, que es el módulo de elasticidad transversal. Que fíjense que uno de los parámetros que nosotros queremos determinar del ensayo es cuánto vale ese módulo G. Y ese módulo G me va a servir a mí para poder calcular, por ejemplo, si tengo las tensiones, poder determinar cuánto es la distorsión angular unitaria, la distorsión unitaria, y yo tengo la tensión y tengo G, puedo calcular esto. El G lo determino del ensayo. ¿Cómo lo determino del ensayo? Fíjense, a partir de acá sacamos que G va a ser relacionando estas dos expresiones, momento torsor por la longitud dividido lo que es el ángulo de torsión, multiplicado por lo que es el momento de inercia polar. Esto, por ejemplo, acuérdense que el ángulo de torsión era igual a lo que sería, a lo que era este ángulo, digamos, de distorsión unitaria, multiplicado por el radio. En base a esto sacamos esto, y de acá podemos determinar el valor de G, en donde G va a estar dado por el valor de una constante, multiplicado por dos valores medidos del momento, dividido en dos valores de medido de que el ángulo de torsión. El valor de la constante se está dado por lo que es la longitud, que la longitud se mantiene constante en el ensayo. El momento de inercia polar, la masa, la distribución de masa no cambia, geométricamente el material no cambia, el momento de inercia polar se mantiene constante. Va a cambiar justamente lo que es el momento de torsión, lo que es el ángulo de torsión. ¿Qué es lo que significa esto? Fíjense, que lo que nosotros lo que estamos haciendo acá, para determinar el valor de G, es que si nosotros, por ejemplo, tenemos acá el ensayo, supongamos yo lo que hago, ¿cómo determino el valor de G? Multiplico esa constante que digamos que depende de lo que sería, digamos, lo que es de la longitud y el momento de radio, del momento de inercia, la constante multiplicado. Y yo puedo poner, por ejemplo, digo, bueno, para este momento torsor de 20, yo agarro, por ejemplo, para determinar G, agarro un segmento, este sector, como digo, para este momento torsor de 20, ¿cuánto es el ángulo de torsión? Y después para este momento de 10 por ejemplo, digamos, se puede decir, digamos, newton por metro, o kilogramos por metro, kilogramos por centímetro. Tomo ese momento torsor y veo cuánto es el valor del ángulo que tiene acá. Entonces yo después, ¿qué hago? Digo, bueno, para 10 tengo cuál es el valor del ángulo, y para 20 cuál es el valor del ángulo. Y a partir de estos datos que yo tengo acá del gráfico y del ensayo, puedo determinar el momento torsor utilizando justamente esta expresión, en donde para un momento 2 tengo este ángulo de torsión, y para este momento tomo este tramo, y relacionando a partir de aquí yo puedo determinar cuánto vale ese valor de G. ¿Ah? Que va a ser justamente, va a estar dado por lo que es la pendiente que tiene esa recta, pero nosotros del ensayo lo podemos determinar exactamente así, de esa manera, tomando en dos puntos, realmente no tomando los valores extremos ni al comienzo ni al final, sino tomando dos valores cualquiera en la zona media, un rango que ustedes quieran, donde podemos medir cuánto ha sido para tal momento cuánto ha sido el ángulo, aplicamos esta relación y podemos sacar el valor de G. También fíjense, también el módulo G está relacionado también justamente con lo que una expresión relacionada con el módulo E a través del coeficiente Poisson, donde G va a ser igual al valor del módulo, al módulo E, el módulo de elasticidad longitudinal, el módulo de Young, dividido lo que sería 2 veces por 1 más mu, en donde el mu es el coeficiente Poisson. Ese coeficiente Poisson está entre 0,2 y 0,3, como veíamos en la clase pasada, para el caso, por ejemplo, de los materiales ferrosos. La mayoría de los materiales están más o menos de ese orden, de 0,3, 0,5, algunos, dependiendo del tipo de material, pero están esos valores. Ustedes fíjense que el módulo G, o sea, que
Yo, por ejemplo, si yo conozco el módulo E de un ensayo de detección, prácticamente con esta expresión puedo saber cuánto vale qué sin hacer el ensayo de torsión. ¿Ah? Entonces, puedo determinar a partir del ensayo, a partir de acá, conociendo bien lo que el coeficiente Poisson. ¿Se acuerdan lo que era el coeficiente Poisson o no? Esto lo vimos la clase pasada. Sí. Bien. Y, bueno, y estos son los datos que a nosotros nos sirven justamente, como digo, para determinar cuánto vale G, cuánto vale a partir de lo que es el ensayo que vamos a hacer. En cuanto a lo que son las probetas, fíjate, las probetas justamente son probetas, como siempre, podemos hacer un ensayo industrial o bien un ensayo con probeta normalizada, donde en el caso, por ejemplo, de probetas normalizadas, ¿qué es lo que hacemos? La probeta tiene que tener una determinada dimensión. Generalmente siempre usamos lo que es la relación de 1 a 10. Por ejemplo, en el caso, realmente la longitud que usamos siempre por lo menos 10 veces lo que es el diámetro, la longitud de la probeta para poder hacer el ensayo. Acá, por ejemplo, en el diámetro de 0,75 pulgadas, tiene que ser 5 pulgadas. Las secciones extremas pueden ser cuadradas o bien pueden ser, en algunos casos, hay probetas que son hexagonales. Básicamente la idea, digamos, de que tengan el cuadrado, porque pues van agarrados acuérdense que van agarrados por mordaza, y donde no tiene que haber deslizamiento entre lo que son las mordazas que agarran, y pues le vamos a originar un momento de torsión, y no tiene que haber deslizamiento de la mordaza con respecto a la pieza, para generar ese momento, ¿no? Bueno, de acá esto, fíjense, en el caso de probetas tubulares, la relación entre lo que es el diámetro al espesor es de 8 a 10. Generalmente la determinación de los valores siempre salen mejor con tubo que con pieza cilíndrica. No se utilizan, digamos, lo que son otro tipo de probetas por el efecto, digamos, lo que es y también acá, fíjense, en el caso de lo que es la condición del ensayo, tener lógicamente probetas mecanizadas según norma, carga uniforme, libre de impacto, velocidad del ensayo, fíjense en la velocidad que estamos haciendo el ensayo, ya como vamos aplicando 0,04 RPM por minuto cada 100 milímetros máximo hasta la fluencia. Y después tenemos que tener la máquina, un dispositivo de medición calibrado según norma. Fíjense acá, el pandeo de un cardan, o sea, el cardan, ¿qué pasa? Fíjense que también tenemos este efecto, porque el cardan tiene mucha longitud, referido a lo que es el diámetro, y el efecto, cuando superamos la carga, lo que va a pasar es que se la termina rompiendo por torsión, ¿no? Esto es lo que es la rotura de un palier, fíjense, en un palier, digamos, que se rompe por torsión, en la zona de afuera, la zona más dura, esa es la parte más blanda, al ser se corta justamente siguiendo lo que sería, se corta a 45 grados, presentando justamente lo que sería una fractura de tipo K. Bien, en cuanto a los tipos de rotura, fíjense, si el material, por ejemplo, es un material dúctil, se rompe justamente presentando una superficie plana acá, y se rompe justamente, generalmente se rompe como consecuencia, digamos, de la fuerza de tangenciales, ¿no? Y fíjense que la fractura ocurre perpendicular al eje, el ángulo de torsión es mayor que 360, recién hemos visto que puede dar 4, 3, 4, 5, 6 vueltas. Ya voy a ver si la clase que viene, creo que acá en casa tengo una probeta, y a ver si la encuentro, le voy a mostrar cómo queda la probeta después cuando se rompe con acero dúctil. Acá fíjense que el material tiene baja resistencia al corte, al ser dúctil, generalmente libera mucho calor, la fractura posee una textura lisa. En el caso de la fractura, cuando el material es frágil, así como veo en el palier, la fractura es de este tipo. Acá la fractura ocurre a 45 grados respecto al eje de la probeta, se rompe justamente bajo el efecto de las cargas de las tensiones normales. Rompe súbitamente y con un ángulo muchísimo más chico que 360 grados, ya que no llega a dar una vuelta como en el otro caso, y el material tiene baja resistencia a lo que es la tracción. Justamente por eso se rompe como consecuencia, digamos, de que tiene baja resistencia a lo que son las tensiones normales. Cuando las tensiones normales alcanzan un determinado valor, se rompe, y acuérdense que las tensiones normales, les vuelvo a recordar, ahí en el grafiquito, pero fíjense cómo la distribución de las tensiones normales están a 45 grados con respecto a las tensiones tangenciales. Las que son frágiles, las que son dúctiles, rompen bajo el efecto de las tensiones tangenciales, y las que son frágiles, bajo el efecto de las tensiones normales, por eso se rompen. La fractura se presenta a 45 grados, así como veíamos acá. ¿Ah? ¿Las tensiones normales son mucho más chicas que las tensiones tangenciales aquí, profe? ¿O no?
No, hay que ver, digamos, hay que ver justamente hay que ver, digamos, justamente a medida que se van generando, o sea, a medida que vos le vas haciendo necesario, se van generando ambas tensiones. Pasa que se van a ir manifestando las dos. A ver, tensiones normales y tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales siempre se presentan coincidiendo con el plano resistente, o sea, el plano resistente, y las tensiones tangenciales van a estar siempre las tensiones tangenciales, una con respecto al otro, están, en este caso las tensiones normales están a 45 grados, las tensiones de las tensiones tangenciales van a ir creciendo y lógicamente uno van a romper, digamos, cuando vos fíjate que las frágiles tienen una baja resistencia a la tracción, en la tracción vos tienes tensiones normales. Entonces, al tener baja resistencia, se va a romper justamente por las tensiones normales, no por las tangenciales, el material de tipo frágil. Mientras que el frágil, al tener justamente, o sea, resiste más las tensiones, perdón, el dúctil resiste más lo que son las tensiones normales, no así, digamos, lo que son las tensiones de este tipo tangencial. Entonces se rompe por efecto de la tensión tangencial. Bien, por eso justamente que se termina, digamos, girando lo que sería una superficie con respecto a la otra, digamos, ¿por qué? Porque llega el momento que las tensiones tangenciales son máximas, que son las que actúan en el plano, en la superficie resistente, directamente el material se va a romper. Bueno, esto para el caso, digamos, que un carbon que tiene, cuando digamos, con el ocurre pandeo, tiene una longitud muy grande respecto al diámetro, puede generarse ese efecto. En el caso, por ejemplo, de tubos dúctiles, fíjense en cómo se rompe directamente la forma que tiene la rotura en tubos dúctiles, ¿no? Presenta esta forma. En cuanto a la máquina de ensayo, fíjense, en la máquina de ensayo, ¿qué es lo que tiene? Tiene en principio, tiene un cabezal fijo, un cabezal móvil. Acá, supongo tenemos un cabezal, fijamos acá lo que es la probeta, y esto es justamente lo que es el dinamómetro, que va midiendo justamente cuánto vale el momento. Acá directamente la máquina de que nosotros, esta parte, acá en la zona esta, tenemos uno de los elementos que este queda fijo y este queda móvil. En la parte fija tenemos un dinamómetro y en la parte móvil tenemos un motor reductor que lo que va haciendo es de mucha potencia, que lo que va haciendo y aplicando va generando, digamos, esta zona que la pieza vaya girando, vaya aumentando de mucha rotación. Fíjense ahí, acá tenemos justamente lo que es un goniómetro, un disco, digamos, dividido que nos permite medir cuánto es el valor del ángulo que vamos generando a medida que este motor reductor va generando, le va aplicando, digamos, un momento torsor a la probeta, vamos viendo cuánto es el ángulo, cuánto va girando el eje con respecto a un punto cero para ver cuánto el valor de ese motor, el ángulo de torsión, ¿no? Siempre lo que es la probeta es también un dispositivo, por ejemplo, que se puede utilizar. Por ejemplo, que usamos la parte de lo que era en la nacional, donde en principio, fíjense qué es lo que tiene, nosotros agarramos lo que es la barra cilíndrica, fíjense en este extremo, a ver cómo podemos, este elemento, por ejemplo, que tenemos acá, el comparador, esto está vinculado, por ejemplo, entre lo que hay dos piezas que van fijadas, imagínense dos anillos que van fijados sobre lo que sería la pieza. Podemos, porque después seguramente el ingeniero le va a pasar un práctico ya hecho, seguramente donde aparece algo de esto, donde se utiliza, y a ver si podemos hacer algún, o si no ya al final le muestro para no salir de ahí. A ver si podemos. A ver si podemos esperando ahí. Entonces, veríamos, es un momento para que entiendan lo que es el gráfico. Ahí fíjese lo que pónganse, vamos a ver si podemos dibujar algo por ahí. Disculpen el dibujo, pero bueno, la idea me interesa más que lo entiendan, se puede hacer.
Y veamos, supongamos que tenemos esto. Supongamos, bueno, que tenemos esto, lo que sería la pieza que nosotros queremos, la pieza cilíndrica. Esto justamente es una pieza cilíndrica. ¿Y qué hacemos? Supongan que acá lo que es la barra, y esto, digamos, va puesto uno de los extremos, cada uno de los extremos va a agarrar una mordaza, una espiga, y la otra es móvil, en la cual nosotros acá le vamos justamente aplicando, en esto le vamos aplicando justamente lo que acá en esta, lógicamente, lo que estamos haciendo es aplicándole justamente lo que sería ese momento torsor para que la pieza gire. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que, acuérdense, acá lo agarramos con la mordaza, y esto, digamos, es la longitud, la prueba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos y decimos, bueno, perfecto, como en todo ensayo, digo, bueno, perfecto, agarramos y tomo lo que sería una longitud de base, tomo justamente esa longitud de base y digo, bueno, la longitud de base va a ser igual, esto va a ser la longitud de referencia, donde digo, este va a ser mi tramo, el tramo justamente L, digamos que yo voy a usar, que generalmente, por ejemplo, puedo decir, bueno, estos son 100 milímetros. ¿Sí? Son 100 milímetros de longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Acá en este extremo, en esta parte, acá colocamos justamente lo que es este dispositivo, que justamente lo agarramos con tornillos, 3 tornillos que agarran este anillo, y acá en el otro extremo, justamente a los 100, acá coincidiendo con esto, ahí colocamos justamente, coincidiendo acá, también agarrado con tornillos, colocamos 2 elementos en donde acá, ¿qué es lo que hacemos? Uno de estos tiene adosado, digamos, yo tengo lo que sería ese anillo que tengo acá, tiene justamente un elemento que sale hacia el costado, y este otro, estos dos salen hacia el costado de forma tal, supongamos que sea hacia este lado, y este, por ejemplo, está fijo, y sobre este otro, por ejemplo, yo acá coloco lo que sería, coloco acá un comparador. Le coloco un comparador de tal manera que entre este y este pongo un elemento que justamente les permite relacionar lo que es el desplazamiento de uno con otro, en donde justamente, viendo acá, sobre este, por ejemplo, sobre este elemento yo lo fijo a lo que sería lo fijo al comparador, y la patita, o sea, el comparador, ustedes como ven, tiene la circular, así tiene esto, y en la parte de abajo tiene justamente lo que el elemento, digamos, que me permite, de acuerdo con acciones, vamos a tener que me va a permitir que la aguja me marque justamente cuánto es el valor de desplazamiento. Entonces, esta parte que tenemos acá, este elemento que es una barrita rígida, viene apoyado acá, o sea, se apoya sobre la parte esta, que de acuerdo, digamos, cómo se mueva uno con respecto al otro, esto va a accionar sobre este elemento moviéndome lo que es la aguja. Y la parte y el cuerpo, digamos, acá, que tiene esto va agarrado justamente a este otro elemento. De esta manera yo puedo tener fijado el comparador en este anillo fijo, y en este otro tengo este otro elemento que está vinculado con esto. A medida que yo vaya desplazando, como tengo una longitud de referencia L, que es la que yo voy a tomar para definir los valores, o no puedo tomar la longitud de base, directamente cuando yo le vaya aplicando el momento torsor, este anillo va a ir rotando con respecto a esto. Y lo que me va a medir, o sea, como esto está fijo, y este está fijo uno y este está fijo otro, me va a medir justamente cuánto va a ser este efecto, digamos acá. Esto se va a ir acercando, le va a ir accionando lo que es el comparador, a medida justamente que un anillo gira con respecto a esto. De esta manera, yo a partir de ahí puedo ir viendo, digamos, para cada valor de momento torsor, cuánto es la deformación, cuánto es lo que se ha desplazado acá este elemento. Entonces yo mido cuánto se ha desplazado este elemento, y supongamos que yo tenga esto, lo que es mi pieza, esto lo que es mi pieza de sección resistente, tengo justamente esto lo que sería el centro de rotación, y supongamos que yo tengo, justamente si yo tengo
el comparador. El comparador, por ejemplo, está puesto, este comparador está puesto acá, o sea, está midiendo en esta zona, me está midiendo cuánto vale el desplazamiento, o sea, aquí voy midiendo el desplazamiento. Eso puede hacer que la barra esta, el diámetro sea, por decirle, 20 milímetros. Entonces, y este radio, por ejemplo, el brazo, yo lo que tengo que medir en base justamente, en base a lo que sería el desplazamiento que tengo acá, porque acá va a estar trabajando, aquí va a estar midiendo justamente el comparador, va a estar midiendo acá, va a estar trabajando acá. Y lo que yo tengo que determinar, ¿qué es lo que tengo que determinar? De acuerdo al momento torsional que yo tenga, ¿qué pasa? Se me va a generar un ángulo de torsión, supongamos que este sea el ángulo, entonces este va a ser el ángulo de torsión, como consecuencia de esto, y pero ¿qué pasa? Yo tengo que determinar cuánto vale el arco este arco el que me hace falta a mí para poder relacionar cuánto vale el valor justamente de lo que es la distorsión específica, unitaria, digamos, o sea porque acuérdense que yo tengo el ángulo siempre, el ángulo no cambia, o sea, este ángulo va a lo mismo, pero yo tengo que, este ángulo, que nosotros lo llamamos, acuérdense, yo estaba relacionado, si yo teníamos lo que era esta generatriz acá, y como consecuencia de esto, esta generatriz, como veamos, se va a deformar. O sea, se va a deformar, va a pasar justamente a otra posición. Y lo que tengo que determinar ahí, justamente, ¿qué es lo que tengo que determinar? Yo tengo que determinar esto acá. Este valor, este parámetro tengo que determinar, o sea, cuánto sería el arco que yo tengo que determinar. Pero ¿qué pasa? Yo estoy determinando con el comparador, no estoy determinando cuánto vale el arco acá. No puedo decir. Ese valor que tengo que tener. Y yo acá, por ejemplo, yo miro por el comparador un valor. ¿Y qué pasa? Después yo, por semejanza de triángulo, teoría de metales, con proporcionalidad, digamos, si yo saco un determinado valor y conozco, por ejemplo, puedo hacer esto vale, digamos, 20 milímetros, y supongamos que el brazo de palanca que yo tengo hasta acá, este brazo de palanca, y tengo un valor, digamos, le pongamos 70 milímetros. O sea que está a 70 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, en principio, está a 70 milímetros, pero me está midiendo ese valor. Yo lo que tengo que saber es cuánto vale esto. Directamente por teoría de metales, proporcionalidad, determino justamente a partir de, supongo que acá me haya dado un valor, que me haya dado, por ejemplo, 10. Yo tengo, los 10 estos no son estos, yo tengo que determinar esto. ¿Para qué? Porque en base a esto, yo voy a tener esto, y en base a eso voy a determinar justamente el valor que a mí me interesa y el representativo que es la torsión. ¿Está? Bueno, no sé si más o menos ya quedó claro cómo va puesto, digamos, lo que es el dispositivo ese que está ahí para medir justamente con lo que es el comparador. A partir de eso nosotros podemos determinar, lógicamente el comparador se pone en el ensayo mientras dura la zona elástica. Ya cuando entramos a la zona plástica ya medir hasta cierto valor. ¿Por qué? Porque con no podemos medir ni siquiera ni cuarto de vuelta, porque ya superamos lo que es el rango del instrumento. Entonces medimos hasta donde nos da el instrumento, cuánto es el desplazamiento aquí, medimos con eso sacamos, justamente con esto ya podemos sacar cuánto vale el valor de G para poder graficar y hacer lo que es el gráfico del ensayo, ¿no? Bueno, no sé si le quedó claro ahí, así lo borramos y pasamos de vuelta a lo anterior. Profe, ahí en la segunda bancada, ¿qué es lo que se coloca? No me quedó claro eso, o sea, ¿En dónde? segundo apoyo, en el lado de la izquierda. ¿Acá? Arriba, digamos, claro, para conectarlo al comparador, digamos, no me quedó claro. No, acá lo que vos tenés, vos imagínate esto, por ejemplo, suponte vos que esto sea un anillo, o sea, lógicamente es un anillo porque esto va fijado, o sea, esto va fijado este va fijado, por ejemplo, acá, o sea, por supuesto acá tiene toda la parte interna, tiene lo que es el agujero donde va la pieza,
lo que es la pieza esta cilíndrica. Disculpen el dibujo, pero imposible a mano alzada de esto. Bueno, acá fíjense, no tenemos, nosotros agarramos acá, por ejemplo, este va agarrado, suponiendo que esto sea perfectamente cilíndrico ahí. Nosotros acá le ponemos 3 tornillos para fijar lo que es el anillo, a lo que sería, a la pieza esta, que sería esto, que sería lo que es la barra que no estamos ensayando. Le colocamos 3 tornillos para fijarlo, lo fijamos para que no se mueva. Y este elemento, o sea, 3 tornillos, lo apretamos con tuerca contra tuerca, queda perfectamente adherido para que no se deslice. Y este elemento, ¿qué es lo que tiene? Tiene, por ejemplo, tiene puesto ya, digamos, lo que sería un elemento acá, que sobre este elemento viene colocado este, que viene, digamos, este vendría saliendo hacia el frente, o sea, vendría hacia el frente nuestro, para llegar de acá hasta acá. Y este, digamos, todo esto es fijo. Esto es fijo, todo esto es fijo. Y de acá saldría, por ejemplo, supone, como yo te decía, de aquí vendría hacia adelante, vendría una barrita de sección cuadrada, por ejemplo, que llegaría hasta esta parte. Y acá vos ya tendría uno parecido a este, en donde en este vos ya tienes montado lo que sería el comparador. ¿Cómo sería el caso de donde vos tienes el comparador? Directamente lo que vos tienes, en el caso del comparador, tenés exactamente lo mismo, porque no tenemos exactamente lo mismo en la pieza esta cilíndrica, que va fijada también con tornillos. Te ponemos 3 tornillos para fijarlos, lo fijamos con 3 tornillos. Y en la parte de lo que es el comparador, esto también tiene acá, tiene un elemento que sale. Vamos a ver si lo podemos ver un poco mejor. No, a ver si lo podemos acá, porque tenemos, tiene un elemento ahí así, tiene otro acá. Entonces vos acá justamente tienes puesto, acá vendría justamente en este elemento venía colocado lo que es el comparador. El comparador viene acá y viene justamente agarrado, viene fijado acá. Este tiene un elemento que nos permite fijarlo ahí, eso se fija, y esto es hueco, y acá tiene justamente el elemento de apoyo que sube y baja, entonces totalmente va agarrado. Entonces vos fíjate que este que está acá, permite que el comparador esté fijo en lo que es este anillo. Y este otro tiene este elemento, esta punta que vos tienes acá, es la que va a venir y va a apoyar acá, en el comparador. No sé si va siguiendo. Entonces cuando se vaya a generar el efecto de rotación, suponte vos, va a quedar prácticamente como si fuera fijo, y se va a ir rotando más. Entonces, como consecuencia de la rotación, el desplazamiento, digamos, entre este y a esa distancia lo va a poder registrar acá. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá el comparador te va a ir indicando. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si estuviera quieto, va a ir girando y te va a ir marcando cuánto es el desplazamiento que vos tienes aquí con el comparador. No sé si más o menos me queda claro cómo es. Sí, sí me queda claro, profe. Sí, sí me queda claro. Bueno, estamos entonces de esa manera. Claro, y después de ahí, fíjense, podemos nosotros sacar, porque el tema está, diremos, ahí podemos cuentamente 70 a 10, como 10 a este valor, para sacar directamente cuánto vale este valor. Y a partir de este valor ya determinamos con la fórmula que estábamos viendo recién. ¿Estamos? Podemos volver entonces a la... ¿Seguro? Bueno. Disculpe, lo único, el arco ese de la pieza, la probeta ensayada, digamos, por lo general siempre es chico, digamos, porque no se supera el límite elástico. O porque pienso yo, digamos, pienso en piezas con diámetro grande, en el cual el arco ese podría ser más grande, digo, no sería la medida exacta de la distancia calculada en el borde, ¿o no? No, siempre por lo que determináis acá. O sea, vos el diámetro de la barra vos lo vas a ya lo podés medir. O sea, vos tenés que tener un calibre, mido perfectamente. No, eso sí, yo lo que digo, el arco que se estaba buscando calcular justamente por el teorema de Thales, siempre es un arco relativamente chico que se puede comparar con una línea recta, o habría Claro, exactamente, claro. Ojo, acuérdate que estamos hablando de
de deformación es muy pequeña. Vos fíjate que saca, por ejemplo, cuánto vale el arco tangente, suponte por el valor del módulo G, calcúlelo si tiene una calculadora. El módulo G, por ejemplo, más o menos vale, de acuerdo a lo que veamos con la expresión esa que igual al módulo AE sobre 2 por 1 más mu. Vamos a hacer que el valor de G generalmente está en el orden, si eleva de 2.100.000, el otro está más o menos en el orden de 7.500. Saquen lo que es el arco de 7.500, saquen el arco tangente y van a ver cuánto vale el ángulo. El ángulo de torsión. Van a ver cuánto vale ese ángulo y van a ver justamente que ese ángulo es muy pequeño. Yo creo que tengo una, no sé si anda esta para que veamos a ver. Y me da 89,99 grados, o sea que casi estamos, y casi estamos o sea, lo que nosotros vemos, ya le muestro en el gráfico, perdón, volvemos a la parte, digamos, que estábamos viendo de la clase, el PowerPoint, que estaba acá. Esto es justamente lo que yo le estaba mostrando del dispositivo, fíjense, ¿ves? Este es el dispositivo donde va puesto el comparador. Esto va fijado con los, por ejemplo, acá tiene este elemento fijo y de este, por ejemplo, tiene estos 2 tornillos y este elemento tiene estos otros 2 tornillos, que con eso se fija un anillo y el otro. Y acá está lo que sería la vinculación de la parte de un anillo con respecto al otro, para que el comparador no pueda recuestar la diferencia de cuánto es el desplazamiento que tiene entre un anillo para la longitud dada. O sea, de esa manera, justamente, por ejemplo, el dispositivo que usamos en la máquina de la Nacional, posiblemente ya me quiero pasar un ensayo de eso, ¿no? Un trabajo práctico y todo. Pero fíjense que acá, no sé si es un diagrama real, este valor del ángulo que tienen acá, el ángulo que tenemos acá, que nosotros lo vemos, es muy cercano, digamos, o sea, no es un ángulo muy, no es que esto, digamos, tiene una deformación muy grande, sino que está muy cercano a lo que es la zona, digamos, lo que es la línea, a la eje vertical. Entonces, estamos muy cerca acá. O sea, si hacemos el valor del ángulo, hagan el arco tangente, van a ver cuánto sale el valor. Por ejemplo, el arco tangente del ángulo, cuánto vale el valor del ángulo, van a ver justamente que generalmente el ángulo está muy pegado, las deformaciones algunas de ellas son muy chicas, entonces justamente los valores, un poco por lo que vos preguntabas, que esos arcos que vos vas a medir, son, prácticamente lo podemos tomar como si fuera un segmento recto. Entonces vos, digamos, de ahí ya lo podés relacionar así, prácticamente casi como si fuera un recto. Entonces de ahí lo podés tomar y hacer lo que es la semejanza de triángulo, ¿no? Bueno, volviendo con esto, bueno, no sé si la quedó claro cómo el tema del dispositivo, el ensayo, cómo se hace. Y hay otro que mide en RPM, directamente transformado cada RPM que tanto origina tanta deformación angular, que son formas, digamos, propias, digamos, de cada máquina, pero en este caso usamos, y esto, por ejemplo, el comparador, imagínense, supone que el comparador podamos llegar a medir, que pueda medir, supone hacer 10 o 15 milímetros de separación acá, 10, 15 milímetros, transportado a un valor de, supongo que hasta 70 milímetros, tenemos 15 acá, prácticamente a esa distancia acá, convirtiéndolo, capaz que tenemos, y podemos llegar a tener a lo sumo, capaz que llegamos a tener 3 milímetros, no más, digamos, de lo que es la deformación de lo que sería el arco, o menos todavía. Entonces, por eso justamente lo podemos tomar como una parte recta y aplicar eso para sacar ese segmento, y con eso sacar, digamos, lo que es la distorsión específica para la parte esta, digamos, lo que es torsión, ¿no? Ese ángulo gamma. Bueno, para el caso de alambre, fíjense acá, la máquina tiene un motor reductor y tenemos 2 mordazas. Acá, por ejemplo, la máquina tiene este elemento que nos permite medir. Esto, por ejemplo, nos puede permitir medir el número de revoluciones a la que está girando. Puede tener un medidor de RPM. Y acá tenemos justamente un torquímetro que me va midiendo cuánto es el torque que se va generando justamente sobre lo que es porque este justamente tiene el elemento, puede ser, digamos, acá,
En este, por ejemplo, medimos lo que es el esfuerzo y en este podemos medir lo que es el desplazamiento angular. Entonces, de esa manera medimos por un lado lo que es el ángulo generado de acuerdo al momento torsor que le estamos generando. Acá en principio, fíjense, en esta máquina podemos hacer el ensayo, se aplica una carga inicial de unos 70 kilos, la velocidad, fíjense, es de 20 a 30 RPM, y se hace justamente el ensayo para materiales delgados, se aplica una cierta cantidad de vueltas para un lado, otro número de vueltas para otro lado, y de esa manera se va haciendo el ensayo, repitiendo esa carga cíclica así para un lado, para otro lado, hasta que directamente el alambre se termina cortando, llegando justamente a la zona de rotura, ¿no? Bueno, ahí yo le cuento, yo he intentado varias veces ya en la universidad yo tengo el motor reductor y todavía no he logrado poder fabricar una maquinita de esta para que hagamos ensayo en alambre. Pero bueno, ya algún día se podrá. Bueno, esto justamente te permite alambre para resorte, cuerda de piano, todo eso pueden hacer, digamos, si no, ya tendríamos la maquinita de ensayo para hacer que sea ver el ensayo de torsión en alambre, para que vean, digamos, cómo es la máquina, cómo mide, entonces cómo funciona, que sería bueno, ¿no? Por ahí es importante, fíjense si pueden, no sé si el ingeniero Jiménez tiene por ahí un video, no sé si estará el ingeniero, no sé si está el ingeniero Jiménez, ahí está el ingeniero ya. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Tiene muteado el micrófono. Sergio, acá porque está sacando. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Escuchaba y le preguntaba, ¿no tenía algún video de algún ensayo de torsión para que le pasemos a los jóvenes por ahí, para que lo vean? Sí, de tracción, sí, tenemos de tracción, no se olvide, de torsión. Perfecto, entonces le podemos pasar y si lo pueden ver para que vean cómo el ensayo. Yo más o menos le estaba explicando más o menos lo que es el dispositivo, para que después le pasemos que sea un práctico hecho, para que ellos vean cómo se determina el G, todo eso y los parámetros que se han medido, que es lo último que hemos hecho en la Nacional. Algunos de esos les podemos subir para que ellos lo tengan, para que lo puedan seguir y vean cómo se ha hecho la secuencia del ensayo. ¿Ah? Sí, ingeniero, sí, yo no tengo ningún problema. De ese y de tracción también, perfecto, de los dos. Perfecto. Así lo tienen para que lo vean. ¿Ah? Bueno, ingeniero, le aviso que yo ya he tomado, pero con captura de pantalla, porque todavía no he vuelto a la casa. Bueno, después ya te doy lugar. Si ¿qué quieres preguntarle a alguno o si está en algo? Así te dejo un minutito. No, cualquier cosa que lo pongan por el chat, porque no estoy con la computadora, por eso le aviso que hago captura de pantalla. Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, así, ingeniero. Espero, Sergio. Después te hablo por teléfono, por la duda, antes que más tarde. Bueno. Bueno, fíjense, bueno, esto es lo que, con esto podemos hacer lo que es la máquina, por ejemplo, también, igual como en el caso de la máquina de ensayo de extracción, nosotros podemos hacer ensayo a temperatura ambiente, y bien lo podemos hacer cuando queremos medir la torsión, por ejemplo, en el caso de una pieza que está trabajando y aparte está soportando torsión, está trabajando con temperatura. Ahí, por ejemplo, lo que se hace, la máquina tiene, por ejemplo, un tipo de horno de inducción, en donde nosotros podemos calentar el material y hacer el ensayo también justamente a la pieza, digamos, bajo un efecto, digamos, a ver cuánto, digamos, cuál es el esfuerzo que está soportando, cuánto resiste, pero ya trabajando, digamos, con temperatura, ¿no? Que también nos puede interesar. Generalmente los ensayos normalizados siempre hablan de temperatura ambiente, o sea, 20 grados, los valores siempre, pero cuando tenemos temperatura, el valor por lo que es de los materiales disminuye y como consecuencia la parte térmica, ¿no? Bueno, en lo que el diagrama, fíjate, nos permite detener, como decíamos, lo que el valor del sigma elástico, el sigma de fluencia, el sigma máximo, nos permite detener lo que es la resiliencia, el valor de G, que son los parámetros justamente que nos interesan para saber justamente la característica y el comportamiento que va a tener el material bajo otro efecto. Acá, por ejemplo, este es un procedimiento de un ensayo que, a ver, lo saqué de internet un poco para completar un poco, para que ustedes vean lo que es el ensayo. Miren, acá en este caso ha usado lo que es una probeta de tipo hexagonal. Acá lo que se hace inicialmente, voy a ver si puedo, yo creo que tengo acá en casa, pues mirando por la facultad, a ver si saco una probeta y la muestro, cómo queda la probeta, donde usamos una probeta determinada. Generalmente lo que se hace a la probeta cuando comenzamos el ensayo, se le traza una generatriz, esto que aparece en rojo,
generalmente se marca en rojo. ¿Por qué? Porque justamente, como acuérdense, si el material es dúctil, ¿qué va a ocurrir? Esta marca que está en rojo, no te fíjense que puede llegar a dar, como veíamos, daba 5 vueltas y media, o sea, esto que vemos con la línea roja, esta generatriz, va a quedar representada acá prácticamente indicando la cantidad de vueltas que ha dado toda esta sección dentro de lo que es la pieza hasta que llegó a la rotura. Entonces, fíjense que eso le va a permitir determinar el número de vueltas y ver justamente cómo se va comportando. Esto va girando, con esto puede girar, como vemos, hasta casi 5 vueltas y media, hasta que termina rompiendo, y para eso justamente se empieza marcando esa generatriz, para ver justamente lo que acá justamente lo que está la máquina, con las distintas partes, para hacer acá tenemos lo que es el motor reductor, que yo decía, acá tenemos justamente para poder medir lo que es el torque que estamos generando, y con esto medimos justamente lo que le vamos dando, podemos medir la RPM o bien digamos lo que es el momento torsor que le vamos aplicando. Y bueno, en este caso va utilizando un medidor, este tipo de la máquina esta, donde mide lo que son las RPM, y cada RPM representa 0,3 grados de giro en la probeta. Y con esto, por ejemplo, lo que hacemos una tabla en base a lo que son la vuelta que le vamos aplicando. Nosotros podemos, aquí hacemos realmente la tabla que le va a pasar al práctico de ingeniero, aparece momento torsor versus lo que es el ángulo, lo que es el desplazamiento, y con esto vamos marcando justamente los valores que vamos leyendo para poder determinar así con la fórmula que veíamos antes, para determinar lo que es qué. Generalmente, por ejemplo, normalmente, digamos, cuando estamos en la zona elástica, las velocidades son lentas, y así podemos hacerlo más lento. Ya cuando llegamos a la parte pasamos a la parte de fluencia, ya directamente aumentamos lo que es la velocidad. Una cosa importante, ese dispositivo que veamos con el comparador, que tiene justamente, lógicamente, yo lo puedo usar dentro de lo que es la zona elástica. No lo puedo dejar al viento. Una vez que ya llegamos a cierto valor, tengo que sacar los dispositivos, sacar el comparador. ¿Por qué? Porque no tengo pues, ni posible poder llegar a medir, digamos, ni siquiera, como les digo, un cuarto de vuelta. Estamos hablando que puede dar 4 o 5 vueltas o más. Entonces es imposible. O sea, llega un momento, se saca el comparador para no romperlo, se retira, se aflojan los anillos, y ya se va siguiendo con el ensayo hasta que la pieza se rompe, para determinar justamente cuánto ha sido el giro total, o sea, midiendo cuánto es el ángulo de torsión, midiendo el momento de torsión para hacer el gráfico y determinar los valores que no hagan falta, ¿no? Bueno, eso justamente lo que vamos midiendo, fíjense lo que es el torque, vamos midiendo cuánto es el ángulo, y sacamos en base a eso justamente lo que es el valor de la deformación, y calculamos los parámetros que no hacen falta. Pero estos son, digamos, un ensayo hecho, digamos, con este tipo de máquinas, bueno, que no tienen mucha... Bueno, en cuanto, fíjense en lo que es la parte importante de acá, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ensayo, eso acuérdense siempre, digamos, ya están casi en la mitad de la carrera, van a ser ingenieros, siempre que hacen un práctico, tomen con la seriedad que corresponde de hacerlo de forma correcta, de forma tal, digamos, que lo que ponga sea entendible y que lo lea lo entienda. La cosa importante, fíjense, usted pone, bueno, importante, fíjense como aparece acá, poner los datos, qué tipo de acero hemos usado, el tipo de probeta, cuál ha sido el procedimiento que hemos usado, cuál es la norma que hemos seguido, ver qué tipo de material hemos usado. Acá pues en la IC 1018, cuáles son las propiedades mecánicas que tiene el material, propiedades físicas, propiedades químicas, todos esos datos. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, digamos, una IC 1018, pero no digo, por ejemplo, qué características tiene, qué tipo de IC es, la conversión que tiene, no específico si tiene no tratamiento térmico, o sea, digamos, no específico con qué norma ha hecho el ensayo. Entonces, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es un informe, que si a usted el día que usted trabaje, van a tener que hacer un informe técnico, y ese informe técnico, digamos, por ahí lo va a leer, digamos, el jefe personal, el de recursos humanos, el contador, y él no entiende nada de estas cosas, pero es importante que diga, bueno, mira, lo que he hecho es tal cosa, y si él dice, mira, vamos a verificar a ver si el ingeniero está haciendo las cosas como corresponde, vamos a ver, de repetirlo el ensayo. Entonces, si él tiene que repetir el ensayo y verificar si ustedes han hecho las cosas bien o mal, o verificar su conclusión en todo eso, y lo va a tener que hacer en las mismas condiciones que ustedes lo han hecho. Porque si yo no especifico eso del lugar, para que otro lo haga de otra manera, por ejemplo, con una velocidad diferente, con una máquina distinta, con otra probeta, va a llegar a valores distintos.
Entonces directamente tenemos que siempre especificar la forma correcta para que se entienda qué es lo que hemos hecho. Y si alguien lo quiere repetir, lo puede hacer, pero usando el mismo material, la misma probeta, las mismas condiciones, la misma norma, el mismo procedimiento en base a lo que yo he determinado, y debería llegar a los mismos valores o bien muy próximos. Bueno, eso en cuanto a esto. Acá fíjense lo que son las normas utilizadas para los ensayos. Y bueno, esto vamos a dejar por la clase que viene, porque la parte, aunque no lo podemos ver rapidito, lo que es corte, si lo terminamos. La parte de corte, fíjense acá, aparecen también tensiones tangenciales. Generalmente esto se hace justamente para remache, para piezas de chaveta, que están afectadas bajo lo que es o tornillo, por ejemplo, pueden estar afectados los efectos cortes. Acá, como consecuencia, digamos, de lo que es el efecto, digamos, de la tensión que aparece, acá lógicamente va a haber un efecto de cizalladura. Acá lo que el material tiende a pasar esto. Y la forma de hacer el ensayo lo podemos hacer de esta manera, generando, digamos, aplicando una fuerza y dos fuerzas iguales, como si fuera una tijera, lo que es corte puro, o bien, digamos, lo que se llama corte mixto, donde tenemos parte de lo que es corte, parte de flexión, que son las formas de hacer el ensayo. Pero por lo general, el ensayo acá, en el caso por ejemplo, aparecen siempre. Fíjense, ¿cuánto vale la tensión tangencial de corte? Recuerden que acá tenemos tensión tangencial. Siempre la tensión que es fuerza, la tensión interna que se genera, va a ser la fuerza dividida en lo que es la sección resistente. ¿Cuánto vale la fuerza? P, la fuerza que estamos aplicando acá. ¿Cuánto vale la sección resistente? Si es circular, es pi por diámetro cuadrado por 4. Entonces yo con esto puedo determinar, si conozco el valor de la tensión, saco la tensión admisible, para el valor de carga que le estoy aplicando, puedo sacar cuánto tiene que tener de sección para que pueda trabajar al corte y no me pase esto que se me terminen cortando los tornillos, el remache, o bien lo que es la chaveta. Entonces, para eso me sirve. Entonces, fíjense, la tensión de corte siempre va a ser la solicitación, la fuerza máxima de que estoy aplicando, dividida en lo que es la sección resistente. Si esto es circulario, que pide diámetro cuadrado sobre 4, y esto va a ser la carga que le estoy aplicando. Yo, en base a lo que es el ensayo y a la sección que tengo, voy a determinar esto. ¿Cuál es el valor de la tensión de corte? Generalmente, la forma de hacer el ensayo, para evitar, digamos, lo que es efecto de flexión y para tener corte puro, generalmente lo que se hace es utilizar este efecto, un punzón en donde esto sienta la probeta, aplicar la fuerza y hacer dos cortes acá. De esta manera, fíjense que la fuerza aplicada va a estar soportada por dos secciones circulares. O sea que acá vamos a tener que la tensión de corte, en este tipo de máquina, y la fuerza máquina divide en dos veces la sección de corte que tenemos, la sección resistente. ¿Está? ¿Estamos jóvenes? ¿Se entiende eso? Acuérdense siempre, digamos, cuando vean la parte interna, tienen que hacer cálculos siempre que es lo que es las tensiones internas. Eso es lo que dice justamente lo que es la forma de todas las tensiones internas, la que se genera directamente siempre lo que es el punto de naviera, es justamente que todas las tensiones, todos los esfuerzos internos, todo lo que ocurre, tanto los esfuerzos internos son iguales justamente a los efectos, digamos, que origina la fuerza externa. Entonces acá, la tensión, fíjense, siempre va a depender justamente de si yo, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta barra y no le aplico fuerza, no hay tensión. Las tensiones van a aparecer en el momento que yo aplique la carga. Cuando yo aplique la carga, me va a aparecer la tensión. Entonces, por eso las tensiones siempre son proporcionales a la solicitación que tiene, y la tensión justamente va a ser, como es la fuerza, se llama la resistencia que opone el material por unidad de área, y por eso justamente va a estar dado por la carga máxima dividido en lo que es la sección. Igual como vemos, fíjense en tracción, fuerza sobre la superficie. Acabamos de ver lo que es torsión. ¿Qué es torsión? Va a ser justamente qué es lo que origina el esfuerzo, digamos, las tensiones tangenciales por flexión. Y va en el momento torsor, dividido en qué, en lo que es el módulo resistente, o sea que tiene que ver con el momento de inercia, la forma de distribución de la pieza, la distribución de masa respecto al eje, y con el momento de inercia polar, y en base a eso justamente vemos siempre eso. Ya, en el momento que, en el caso de flexión, desaparece el momento, ya no hay tensiones internas. Ya desaparecieron las tensiones de materia, queda sin tener esfuerzo interno. En el momento que aparecen los momentos, aparecen las tensiones. Acá, ¿cuándo va a aparecer corte? Cuando yo le aplique la fuerza. Cuando yo aplique esta fuerza, va a aparecer el corte. ¿Qué es lo que va a decir el corte? Va a ser la sección, cada una de las secciones resistentes. Ese paso le sirve justamente para que es lo que nosotros hacemos cuando hacemos
todo lo que es cálculo, lo que ustedes tienen que ver en estabilidad también, ver, digamos, en función de esto, decir, bueno, ¿cómo hago? Y los distintos planteos de los problemas en base a esto justamente, y es lo que nosotros hacemos cuando hacemos el diseño de la pieza, calculamos una chaveta, y ¿cómo hacemos para saber cuánto las dimensiones que tiene la chaveta? Y tengo que analizar los esfuerzos de corte en base a los momentos, los esfuerzos que va a haber, cuánto va a ser, digamos, cuál es la sección que tiene la chaveta, o sea, la sección va a ser la longitud por el ancho, porque es rectangular, y voy a sacar la sección resistente en función del material que yo siempre, del esfuerzo que tenga. De esa manera, en el caso de las chavetas siempre se calculan por corte y por aplastamiento. Y son las dos formas, digamos, con lo que es compresión, porque como tiene un efecto de compresión para tratar de formar la chaveta, y por cuál se va a romper. Cuando analizamos siempre, si bueno, yo la analizo como una chaveta por la forma que está trabajando, va a poder tener un esfuerzo de compresión, porque lógicamente se tiende a comprimir, y a causa cuando aplicamos el momento entre dos piezas se tiende a comprimir y está de corte. Lo que hacemos es, decimos, perfecto, la calculo por corte y la verifico por compresión. Entonces veo, perfecto, bueno, si anda por corte y soporta también compresión, está perfecto, pero si lógicamente si me soporta lo que es corte, pero compresión no, y la tengo que recalcular por compresión, porque siempre se va a romper justamente por el valor de tensión más elevado, que me supere siempre los valores límite o los valores, digamos, los coeficientes de trabajo. ¿Ah? Bueno, no sé si le queda claro más o menos, sobre todo la importancia que tiene todo esto, justamente los ensayos de materiales que nos sirven justamente para eso. Esto puede ser un poco más lo mismo, lo que es la parte de la máquina de ensayo, aplicamos la carga, lo que le estaba explicando, las tensiones, fuerza, dividido justamente en dos veces la sección resistencia. ¿Ah? Y esto, bueno, ustedes dicen que todo esto, eso como concepto general, ustedes dicen que todo esto, todos estos ensayos que nos estamos viendo sirven y les va a servir a ustedes para lo que ustedes están viendo en estática, y también cuando ustedes van a llegar al cuarto año, van a tener que ver, digamos, lo que es el cálculo de todo órgano de máquina, donde van a tener que tener en cuenta todo esto. Y van a tener que tener en cuenta, por ejemplo, como yo les decía, algunos de ustedes preguntaban, yo tengo que tener en cuenta, digamos, si el material está trabajando en condiciones estáticas, o sea, como el caso yo decía de un tornillo, o bien si está trabajando en condiciones dinámicas. Yo tengo que tener el concepto, tener en cuenta, digamos, lo que vamos a ver en fatiga. Vamos a ver justamente que tengo que analizar el estado de carga, todo eso, ver cómo se hace en caso de fatiga. ¿Sabes? Como lo importante, o bien, digamos, estaba con efecto de la carga térmica, lo que es el efecto de los que el trip. O sea, todas esas cosas las vamos a ver, y que un poco, todo el conjunto de esas cosas son a lo que a ustedes les va a servir, digamos, para lo que es su profesión, su carrera, su aprendizaje, en todo lo que es el diseño y el cálculo de piezas de máquina. ¿Por qué? Porque le vuelvo a reiterar que si yo calculo un tornillo, ustedes fíjense que estamos viendo una máquina que tiene tanto todas las máquinas, tanto la de tracción como también esta, digamos, la de torsión, tiene la posibilidad de calefaccionar, o sea, cambiarle, calentarla justamente la probeta para hacer el ensayo y determinar justamente los valores de tensión en bajo carga prácticamente casi estática, pero trabajando a temperaturas, no a temperaturas ambientes. Y si uno analiza y ve justamente que las tensiones en los materiales disminuyen, y si yo no tengo en cuenta el efecto térmico directamente, la pieza va a terminar colapsando antes a causa, digamos, de lo que va a tener un efecto creep por la parte térmica. ¿Verdad? Todos esos ensayos los voy a ir viendo, pero bueno, un poco, más que nada, acuérdense que ustedes sepan siempre, cuando tengan el cálculo, vamos a ver la clase que viene, vamos a ver, digamos, algo lo que es flexión, plegado, van a ver de vuelta igual, que siempre, digamos, los esfuerzos que se generan, los esfuerzos internos, son, digamos, todas las tensiones internas que se generan son causadas por lo que son causadas justamente por las fuerzas externas que están solicitando el material. Si no existirían, en el momento que desaparecen las solicitaciones, desaparecen las tensiones internas. Y siempre se parte de la base, así como hablamos justamente para el caso de torsión, o bien para el caso de flexión, de lo que es de lo que dice de la forma de ayer, tomando lo que son el valor, justamente los valores de tensiones máximas, en donde siempre, digamos, se considera que las tensiones, el efecto causado, digamos, por el caso de los momentos torsores, el efecto de los momentos torsores, van a ser igual al efecto de los momentos resistentes que tenga que llevar a liquidar internamente el material. Ambos son iguales y se compensan, se parte ahí de esa idea para que el material pueda trabajar sin romperse. Y lo mismo pasa en la parte de flexión. Vamos a ver justamente para flexión, así, imagínense, ¿a qué va a ser igual la flexión? ¿Y qué es lo que origina la flexión? Va a haber tensiones normales, digamos, por efecto de flexión, pero van a estar originadas, ¿por qué? Por el momento flector.
O sea, por esa fuerza que va a flexar la pieza, van a aparecer esas tensiones divididas en qué? En la sección resistente. ¿Cuál es la sección resistente? El momento va a ser justamente el módulo resistente referido al eje de trabajo de la pieza. Será referido al eje X o al eje Y, y de esa manera justamente que tiene que ver la forma, siempre el módulo resistente relacionado con el momento de inercia, que tiene momento de inercia tiene que ver con lo que ustedes han visto en física 1, la parte dinámica rotacional, que tiene que ver, digamos, cómo está distribuida la masa con respecto al eje de rotación. ¿Tá? Bueno, ¿alguna pregunta, algo? ¿Algo que quieran preguntar antes que dejemos? No, nada por el momento, profe. Bueno, espero que no se hayan aburrido nomás. Bueno, bueno, al pelo, jóvenes. Entonces, bueno, estamos en contacto el viernes que viene y bueno, fíjense, buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana, ingeniero. Bien, acuérdense, pongan por el chat, algunos, digamos, si está presente algo, tiene, no, así ya lo pueden registrar el ingeniero Jiménez. ¿Ah? Bueno, al Pero pongan ahí por el grupo de WhatsApp, ingeniero, si alguno ha subido tarde. Póngalo, ¿ah? Bien, también. Bien, ¿ah? gracias. Hasta luego, Bueno. profe. Nos vemos. Chao, que anden bien. Bueno, hasta luego, jóvenes. Buen fin de semana. Hasta luego. Igual, profe. Buen fin de semana. Después te hablo, Sergio. Bien, gracias, ingeniero. Bien, bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.